obviamente los jugadores probando a los arqueros, mientras que Defensores de Vilelas del lado derecho también haciendo quizás las últimas aceleraciones de cara a, bueno, ya encarar hacia los vestuarios y realizarse, bueno, los cambios de indumentarias de cara a este partido. Los que todavía no los hemos visto es a los árbitros principales, realizando obviamente los movimientos también precompetitivos, árbitros terna completa de Chañar Ladeado, que ya iremos repasando con el correr de la transmisión. Bien, todo con normalidad, Lautaro, ¿no? El ingreso de la gente, del público, hasta ahora todo sin ningún inconveniente, ¿no? Sí, así es. La verdad que, bueno, ahí nombrando a la cuaterna arbitral, venimos comentando ya el ingreso de los árbitros. Lo que decíamos, muchachos, con el tema de la policía, iba a marcar eso, en comparación a, bueno, venimos cubriendo toda la campaña de Defensores de Vilelas y los efectivos policiales, el operativo de este partido, la verdad que ha sido bastante amplio en comparación a otros partidos, así que eso también ayuda a que por ahora no haya ningún tipo de incidentes. El ingreso de las personas, de los simpatizantes de Defensores de Vilelas, esté bastante tranquilo, así que todavía muy tranquilo por la zona baja con el ingreso de hinchas. Bien, perfecto. Vamos presentando entonces ya, porque estamos a 9 minutos del inicio del partido. 19:30, Defensores de Vilelas, Guaraní Antonio Franco, partido de vuelta de esta final Litoral Norte de este torneo regional amateur. Vamos a presentar de la voz del comentarista de Alejandro Celcerábalos los 11 titulares que presenta su técnico, el Conejo Espíndola. Presentamos los 11 titulares de Defensores de Vilelas del Verde. Muy bien, arrancamos con el local, arrancamos con el verde, con el representante chaqueño. Defensores de Vilelas va con el número 1, Leandro Ledesma. 4 para William Sosa, Cristian Tabaqui será con la número 2, Leonardo Navarro con la 6 y Nahuel Molina con la número 3 en la zona defensiva. En mitad de cancha, por el sector derecho, con la 8, Rodrigo Montenegro. El volante central, con la 5 a la espalda, Lautaro Ramírez Ramotti. A su lado estará Leonardo Nis con la número 10. Arriba, con la 7, Gonzalo Río. El 9, el capitán Gustavo Carballo. Y el número 11, Jonathan Canario, los jugadores de Joaquín Espíndola. Bien presentados los 11 Defensores de Vilelas. Presentamos ahora los 11 de su técnico Duto Eluchanz, la dupla técnica, los 11 titulares de Guaraní Antonio Franco. Sí, señor, el conjunto misionero sale con el número 1, Eduardo Flores, 4 para Agustín Vallejo, 2, Alejandro Galvane, el número 6, Martín Romero, 3 para Lucas Noguera, 8 para Lautaro Soto, el número 5 es Maximiliano Duto, 10 para Leonardo Galeano, el número 11 Marcelo Dávalo, 7 para Enzo Cejas y el número 9 Mauro Gómez. Bien presentados ambos equipos, los 22 protagonistas de la voz de Lautaro Joe. Presentamos el banco de suplentes de Defensores de Vilelas. Los relevos de Joaquín Espíndola de la 12 a la 18, Cristian Rojas, Juan Rea, Ramón Maciel, Hugo Larrata Brizuela, Lautaro Larrazábal, Gonzalo Ojeda y Gonzalo Cañete, las variantes de Defensores de Vilelas. Los suplentes de Guaraní Antonio Franco. La dupla tendrá sentado a su lado a los siguientes jugadores de la 12 a la 18, Matías Márquez, Nicolás Vallejos, Matías Adami, Joaquín Machado, Santiago Duarte, Lucas Velázquez y Emanuel Báez, los suplentes de Guaraní Antonio Franco. Presentamos la cuaterna arbitral de la voz de Lautaro Joe, la cuaterna arbitral para este partido. Árbitro principal, Lucas Gómez. Asistente número 1, Eduardo Rodríguez. Asistente número 2, Germán Cardoso. Cuarto árbitro, Cristian Flores. Terna completa de Chañar Ladeado, provincia de Santa Fe. Ya está en el campo de juego. ¿Es así, Lautaro? La cuaterna arbitral. Así es, se dio la particularidad que los equipos todavía estaban realizando los movimientos precompetitivos y tuvieron que apurarse a, bueno, retirarse a cambiar, porque los árbitros ya se encontraban en el campo de juego. Obviamente por eso ahora los están esperando a los 22 protagonistas. Bien. ¿Sabes lo que llamó la atención de esto? Que ninguno de los 4, generalmente es en la segundo asistente o el cuarto árbitro en este caso, porque hay, sale a pitar para apurar los jugadores que vayan adentro del campo de juego, cosa que no pasó en ningún momento, ¿sí? Y la cuaterna arbitral salió nomás, ¿sí? Mientras los dos equipos todavía estaban haciendo los movimientos competitivos. Bien. ¿Sociales, Lautaro? Antes de que se nos venga el partido. Un saludo a la familia que obviamente siempre está detrás apoyando todo el rendimiento y todo nuestro desarrollo. Bien, Alejandro. A la familia que siempre nos acompaña, que siempre está, y a toda la gente que está prendida obviamente y vuelven a confiar en este equipo deportivo. Por supuesto, yo también de mi parte, a toda la familia, a toda la gente futbolera, y por supuesto le mando un beso grande a la flaca, que me banca un montón siempre y está
acompañándome siempre. Un beso grande para ella. Bueno, saludando. Se viene, ¿Eh? Ojo y estén atentos Sí. a todos los que nos están mirando, los que están escuchando. Sí, más que nada lo que nos están viendo. El recibimiento que va a tener Defensores. Estos 11 jugadores que van a salir al campo de juego van a tener un recibimiento tremendo. Histórico. Histórico. Sí. Están haciendo historia. Es el único representante chaqueño. Hoy representan a la provincia del Chaco. Estoy hablando de Defensores de Vilela, este club que obviamente sí ha llegado hasta esta gran instancia y sueña poder llegar cada vez más lejos. Por supuesto que sí. Empiezan a agitarse las banderas, los globos verdes y blancos. Aquí en el Pedro Biolchi va a ser un recibimiento increíble. Ayer hicieron un banderazo para acompañar al plantel, Sí, señor. al cuerpo técnico, allí en la plaza central, ¿no? De Vilelas, ahí en la peatonal, ¿no? ¿Es así? En la peatonal, sí, en la avenida principal. Hicieron Sí. obviamente ahí, estuvieron haciendo lo que fue un banderazo en apoyo. Los jugadores estuvieron firmando camiseta. Un muy lindo momento que se vivió en Puerto Vilelas para lo que fue la previa de ayer. Una fiesta tremenda, Lautaro, ¿no? En las tribunas. Sí, lo que se ve desde el campo de juego, muchachos. No sé cómo estarán ustedes ahí, que están al lado de toda la fiesta, pero se empiezan a desplegar las banderas, los globos, y uno imagina que también alguna humareda en cuanto el verde de Vilelas pise el campo de juego. Una fiesta tremenda aquí en el Pedro Biolchi. Esto es programa Offside con todo el equipo aquí de Offside. Con un año tremendo de Offside también, Alejandro. Sí, un equipo tremendo de Offside que estuvo en todas las finales y hoy una final más, Ale. Sí, señor. Esperando que el resultado obviamente sea para el equipo chaqueño, es lo que todos queremos acá, obviamente. Así que bueno, la verdad que un color tremendo lo que preparó Vilela. Se emociona ver las ganas de un pueblo, como muchos denominaron esta gran ciudad como es Puerto Vilelas, que hoy está representando a la provincia, esté jugando con un equipo grande, una institución grande como es Guaraní Antonio Franco, que hoy estaría jugando en otra categoría, pero está jugando torneo regional. Y el rival es Defensores de Vilela, un equipo que fue de menor a mayor en pocos años, hoy representando obviamente a nuestra provincia y el color y las ganas de sus hinchas de seguir creciendo cada vez más. Bien, Lautaro, el cuarto árbitro se metió a los vestuarios, ¿no? Así es, se metió para apurar obviamente el ingreso de ambos equipos, entendiendo bueno esta particularidad que se dio que Sí. todavía estaban realizando los movimientos precompetitivos y los árbitros ya estaban vestidos dentro del campo de juego, así que era obvio que iba a pasar esto. Finalmente el cuarto árbitro se dirige a apurar a la situación en los vestuarios. Bien, ahí vuelve el cuarto árbitro. Vamos a esperar la señal. A ver si se vienen los equipos al campo de juego. Qué fiesta tremenda hay en el Pedro Biolchi, ¿eh? Toda la Señor. gente de Defensores de Vilelas. La verdad, tengo unas ganas de que Defensores pase esta fase y pase la otra y ascienda, te digo. ¿eh? Ojalá que sea así, ojalá se pueda dar Tengo otro unas equipo- ganas tremendas. Otro equipo chaqueño representando en el torneo Federal A, en la tercera categoría del fútbol nacional. Ya tenemos uno en la primera B, que es Chaco Forever, que se va a preparar el próximo fin de semana, arrancará. Sí. Obviamente su nueva participación. Quinto año en la categoría, así que bueno, Sarmiento se va a preparar, ojalá que también podamos contar con Vila. Pero falta 90 minutos, queda otro partido más. Parece que se ven los equipos. Sí, señor. Sí, Esto va a flotar. se viene muchachos, se va a venir Defensores de Vilelas en breve nada más. Queremos agradecer de parte de todo el programa y del equipo Offside a la gente de Vilela, a la presidenta Amelia Pujol, porque siempre nos han recibido y tratado de una manera increíble, y toda la gente de Defensores de Vilelas también. Sí, señor, Amelia, a Constanza González también, su hija, que siempre recibe de muy buena manera, y toda la gente de Vilelas. Lautaro, nos vamos con vos. Sale Guaraní Antonio Franco, muchachos, a la cancha. Indumentaria tradicional, blanca con la franja roja, pantalones rojos, medias rojas, obviamente, bajo un baño de silbidos por parte de la parcialidad de Defensores de Vilelas. Y al frente van a poder ver la gente que se ha acercado desde Posadas, alentando al histórico equipo de Misiones. Está Guaraní Antonio Franco en el campo de juego. Ahí saludando a su gente a la distancia también. El equipo franjeado. Se viene Vilelas, Lautaro. Sale Vilelas a la cancha, muchachos.
se desata la fiesta en la tribuna. El verde de Vilela pisa al Pedro Biolchi para jugar el partido más importante de su historia. Cohetes, humos, globos, banderas para recibir a este equipo de Joaquín Espíndola, que tiene detrás no solamente un pueblo, sino a toda una provincia. Impresionante la fiesta del verde de Defensores de Vilelas en el Pedro Biolchi. Una fiesta maravillosa. El verde está en el campo de juego. Está Defensores de Vilelas. Está para escribir su historia. Están los 11 titulares en el campo de juego del Conejo Espíndola. Una fiesta tremenda, increíble. Aquí en el Pedro Biolchi. Se tiñe de verde. Se tiñe de verde. Las tribunas. Fiesta tremenda en el campo de juego. Ahí está Defensores de Vilela para escribir su historia en esta final del torneo regional amateur zona litoral norte. Ahí está el equipo del verde. Ahí está Defensores de Vilela. Y hacemos silencio en este momento porque es todo de ellos. Impresionante. Qué tremendo recibimiento de la gente de Defensores, sale, Y esto es lo que quería la gente de Defensores, mostrarle otra vez el apoyo, el cariño a su gente, a sus jugadores, que hoy van a representar. Va a ser poco reiterativo, decían arrancamos la transmisión, pero hoy va a representar a la provincia y nuevamente lo voy a decir, y no me voy a cansar de decirlo, porque Vilelas representa a la provincia del Chaco y va a estar obviamente demostrando todo el cariño a la gente, a sus jugadores, ¿sí? En un partido más que importante para el partido. Y hoy hay que ganar para salir campeón. Y hoy es un obstáculo más que importante para Defensores, ¿sí? Más allá que ya lo ganó 1-0 en la ida, pero eso acá no importa, porque acá es un partido nuevo, la ventaja mínima, pero sabe Vilelas que tiene que salir a jugarle como le jugó allá, de igual a igual a este Guaraní de Antonio Franco. Vamos a ir de corrido, solo apellido sale de corrido. Los 11 del verde, los 11 Defensores de Vilelas. Sí, señor. Vilelas sale con Ledesma, Fernández, Tabaqui, Navarro y Molina. En mitad de cancha, Montenegro, Ramotti, Nis, Ríos, Cabral, Carballo y Canario. Los 11 de Guaraní. Flores, Vallejos, Galván, Romero, Novera, Soto, Duto, Galeano, Dávalo, Cejas y Gómez. Reiteramos la cuaterna arbitral, Lautaro. Lucas Gómez, el árbitro principal. Asistente 1, Eduardo Rodríguez. Asistente 2, Germán Cardoso. Cuarto árbitro, Cristian Flores. Terna de Chañar Leado. Los capitanes, ahí estamos viendo en las imágenes, Carballo en Defensores de Vilelas y el arquero Eduardo Flores, sí, en señor. Guaraní. Sí, señor. Están haciendo en este momento el sorteo. Hay algo que no le gusta al arquero Guaraní. Sí, pero ahí ya se solucionó rápido. Creo que estaban hablando del tema de los arcos. A quién le va a tocar un lado del otro. Sí, así que bueno, en un rato vamos a ver quién saca. Sí, seguramente Lautaro ya lo va a tener en un ratito. Quién va a estar obviamente haciendo el inicio, el puntapié inicial de este partido de vuelta de la final de la zona litoral norte. Está ganando Defensores de Vilela 1-0, ¿no? Es así. Es así, el gol de Lautaro Ramírez Ramotti. Ese gol que le dio la victoria en Villa Sarita le da una mínima ventaja. Digo una mínima ventaja porque frente está Guaraní. Y cuando un grande está dolido después de perder 1-0 de local, viene con todas sus armas, ¿sí? Con todo su empuje de poder revertir esta situación. ¿Sí? Así que bueno, en un rato veremos cuando arranca. Va a haber un minuto de silencio. En un rato le preguntamos a Lautaro el motivo. Sí, muchachos, va a haber minuto de silencio por el árbitro pampeano fallecido cuando regresaban de arbitrar el partido de ida entre Boxing de Río Gallegos y Amistad de Río Negro. Obviamente, el minuto de silencio en respeto al árbitro fallecido. Bien. Nos adherimos entonces.
Una más, muchachos. Bueno, luego del minuto de silencio, atención a esto. Finalmente Mauro Gómez con la 9 está en el banco de los suplentes. Ingresó, lo va emparado por la izquierda, el número 15. Joaquín Machado va a ser titular en una particularidad. Obviamente, lo comentábamos. Mauro Gómez venía arrastrando una lesión y sorprendía verlo como titular con la número 9. Finalmente va a ser desde la partida el número 15. Joaquín Machado, quien ya se posa sobre la izquierda del ataque de Guaraní. ¿Quién va a arrancar, Lautaro, el juego? Va a arrancar Guaraní, Antonio Franco, ya el número 10, Galeano, al frente de la pelota. Bien, ahí está Galeano frente a la pelota, se nos viene el partido y ya se juegan los primeros 45 minutos. Ya pitó el árbitro Lucas Gómez, el santafesino, la pelota que la va rechazando Guaraní del fondo. William. Ahí está Fernández, Remoti, pelotazo largo buscándolo a Jonathan Canario. Va sacando de cabeza Agustín Vallejos. La recupera ahora Nahuel Molina. La tiene Molina, lo presiona en aquel sector. Recupera Rodrigo Montenegro. La pone a correr ahora para Jonathan Canario. Va a desbordar por el sector izquierdo. Se viene Canario, engancha, rebota en el jugador de Guaraní, Antonio Franco. En Agustín Vallejos, y hay tiro de esquina del sector izquierdo para Defensores de Vilela, Ale. Señor, mucha gente prendida. Allá arrancó el partido, salen los primeros nervios rápido y a jugar el encuentro. Esto está 0-0, lo sabe Vilela y también lo sabe Guaraní. Ya se jugó rápido el tiro de esquina, la va rechazando desde el fondo. Ahora Vallejos, la pelota que la va recuperando allí. Lo perdía, no hubo falta sobre Nis. Pelotazo largo de Cristian Tabaqui. La pelota que la recupera Guaraní, Antonio Franco con Machado. Se viene Machado, la tira al lateral cuando lo presionaba Gonzalo Ríos. Hay lateral para Defensores, lo va a hacer William Fernández. Sí, señor, Vilela tranquilo. En estos primeros segundos de que arranca el partido le dio como la pelota al conjunto de Guaraní. A ver qué hace el conjunto misionero. William Fernández con el lateral, lo buscaba Gonzalo Río, va rechazando de cabeza allí Romero. No podía Galeano, lo presionaban y hay lateral para Defensores, lo va a hacer William Fernández. Sí, ganando metros por el sector derecho del campo de juego. William Fernández, 6 metros más adelante, hará nuevamente el lateral por izquierda, el lateral por derecha, perdón. Ahí está para hacer el lateral William Fernández, se acerca Gonzalo Ríos, Carballo, va corriendo Nis, de cabeza, rechazando Machado. La pelota que queda en la mitad de la cancha la recupera Defensores con Remoti. La toca cortita para Montenegro. Abre el juego con Nahuel Molina. Enganchó Molina, la hizo bien y me gusta. Ahí va Molina. La juega para Canario, le pegó. Y el arquero Flores. El arquero Flores, fue débil el remate de Canario, pero buena la jugada de Defensores. Sí, señor, pide disculpas Canario. Entraba muy solo Gonzalo Ríos. Franco, estoy hablando de Eduardo Flores. Lateral para Guaraní, sector izquierdo. Lo va a hacer Lucas Noguera. Ahí va Noguera con el lateral. La va jugando ahora para Romero. Va abriendo el juego por derecha. Ahora Guaraní con Galván. La tiene Galván. Pelotazo largo adelante. Va para Galeano. ¿Está habilitado o no? Posición adelantada Galeano. Levantaba el banderín. El asistente 1, hablamos de Eduardo Rodríguez. Señor, buen pelotazo, pase para que Galeano entre en velocidad. La pelota picó y se fue prácticamente a las manos de Leo Ledesma. Se salvó Vilela en esta oportunidad. Por ahora todo tranquilo los bancos, ¿no, Lautaro? Sí, por ahora mucha tranquilidad. Espíndola pide que la presión de Vilelas continúe, así como en estos primeros minutos que ha forzado varios laterales por parte de Guaraní. Bueno, hay falta en el camino sobre Carballo, es lo que cobra Lucas Gómez, el santafesino. Tiro libre para Defensores, qué lindo tiro libre, Ale. Muy buen tiro libre, la hizo muy bien Carballo, buscando la falta, consiguiendo la falta de espalda al arco. Sí, rápidamente el árbitro del encuentro, Lucas Gómez, cobra la falta y será tiro libre a favor del conjunto Vilela. Veremos cómo lo aprovecha en estos primeros 3 minutos de juego. Ahí está frente a la pelota, ya tomó el mando Leonel Nis y está cerca Nahuel Molina, que lo está charlando, ¿no? Vamos a ver qué. Señor, no le saca nada el 10, ¿eh? No. Molina, que es un jugador bárbaro, una pegada bárbara. Pero para mí es todo el 10. Ahí está Leonel Nis frente a la pelota, va a pitar Lucas Gómez. Pita Gómez, pasa Molina, le pega a Nis al arco. ¡Oh! ¡Flores! ¡Flores al córner! Tremenda tapada de
Flores, el 1 de Guaraní. Estaba el primero de Defensores. Qué bien le pegó Leonel Nis. Se salvó Guaraní, ¿eh? Muy buena. Molina pasando por arriba. Y obviamente, Nis pegándole de Molina. Le salió muy al medio del arco. Ahí hemos vuelto a la jugada. Pasa Molina, el remate. No sé, para mí le termina sorprendiendo el arquero muy encima. Termina quedándose por arriba, tirando por arriba del travesaño. Y el corner a favor de la primera clara del verde. Reaccionó muy bien Eduardo Flores. Alienta a la gente de Defensores, le pega a Leonel Nis, centro al área, ahí está. De cabeza va rechazando ahora Romero. Lucha William Fernández, gana Fernández, ¿hubo falta o no? Le queda Nis, otro centro al área, le pica mal, le queda otra vez a Remoti. Pasa Gonzalo Ríos y la rechaza Vallejos. La mete William Fernández otra vez. No va a llegar Nis. La pelota que se va por la línea de fondo, hay saque de meta para Guaraní, Ale. Un buen aviso, anticipó muy bien, obviamente, esta jugada el conjunto de Vela. Y ya me voy a rápido con Lautaro porque los dos técnicos, la dupla técnica del conjunto Guaraní parado en el borde de la línea, Lautaro. Así es, Manuel Duto es uno de los que quizás está con más actividad. El Uchans, manos atrás, también hablándole al oído a Duto sobre algunos ajustes en defensa. Romero que lo va jugando ahora para Duto. Rebotaba Nis y hay lateral para Guaraní. Antonio Franco del sector izquierdo. Lo va a hacer Noguera. Lo busca Machado. Machado que aguanta de pecho. La juega bien al medio. La tiene ahora Duto. Gana de cabeza. Viene ahora Navarro. La pelota que se va por el sector derecho. Va a encararlo. Escapa la marca. Ahí lo vemos a Cejas. Tira al centro y corta bien Navarro. La pelota a mitad de cancha, Cejas que la mete de nuevo, la saca William Fernández, se defiende Defensores, ahora Vanis y Ríos, no se escucharon parece y le queda Machado, de primera, se va ahora Dávalo, se mete al área, le pegó de zurda al centro, se pasa Galeano y la va rechazando Montenegro, la juega atrás para Molina, Molina que mete un pelotazo, buscándolo a Canario, la pelota que rebota, la saca otra vez Molina, vuela por los aires esa pelota, ahora la rechaza desde el fondo Cristian Tabaqui, va a salir Flores, la baja al 1, pelota a mitad de cancha, no llegaba Remoti, le queda Machado, la tiene Guaraní, la pelota para Cejas, atrás ahora para que salga Galván, la pelota a mitad de cancha, la corta bien Cristian Tabaqui, la controla otra vez Defensores, la tiene Montenegro, la va recuperando Guaraní, sale Romero. Machado el rebote, le queda Rodrigo Montenegro, la controla Defensores, toca cortita con Remoti, Remoti ahora abre el juego por derecha con William Fernández, Fernández, corta Machado y ahí lateral un poquito más adelante a la mitad de la cancha al sector derecho para Defensores. Señor, pasó el aviso de Guaraní, una muy buena, Dávalo, le venía picando mal la pelota, hay que decirlo, sí, eso no dejó que pueda meter el centro preciso, sí, no pudo llegar nadie y la terminó despejando justamente Remoti cuando trataba de presionar un poco más arriba. Estoy hablando de Maximiliano Duto. Aguantame, se equivocó Cristian Tabaqui, en esta le regaló la pelota al número 8 Soto, quiso sorprenderlo a Ledesma desde muy lejos el remate y ahí saque de meta para Defensores. Sí, se apuró un poco el jugador de Guaraní, Antonio Franco. No entendimos si quiso habilitar o pasarle justamente a su compañero. Estoy hablando de Galeano, que picaba justamente para ir a buscar. Terminó en nada prácticamente. Va a salir desde el fondo, Defensores de Vilelas. Por ahora 0-0. En 8 minutos de esta primera parte. Igualan 0-0. Defensores de Vilela y Guaraní, Antonio Franco. Le pega a Ledesma. Lo busca Jonathan Canario, va Canario, pero se anticipa Soto y la manda al lateral, saque de costado sector izquierdo en la mitad de la cancha para Defensores. ¿Se me hace a mí o en la Gaboto cada vez más gente? Sí, Mirá, mira vos. impresionante, ¿eh? Y ahí va... Impresionante la cantidad de gente que hay. Sí, y ahí va la policía también, ¿eh? Sí, bueno, sí. Vamos a ver qué pasa ahora. Sí, vamos a ver cuántos quedan después de que aparezca la policía. Se reinicia el juego, va Jonathan Canario, va Canario por el sector izquierdo. La aguanta entre dos, la jugó atrás, pero ya la recupera Vallejos para Guaraní. Pelotazo, cambio de frente ahora para Machado. La bajó larga y la recupera Fernández. William Fernández que traba, le queda a Ríos. Ahí va Gonzalo, la pone a correr ahora para Nis. Se anticipa Noguera y la manda a la mitad de la cancha. La tiene Noguera, la perdía Dávalos. Y la pelota que le queda ahora a Nahuel Molina, se viene Defensores. La tiene Molina, lo estaban tomando, había falta para mí, que no lo cobra el árbitro. Y la recupera Guaraní, pelotazo para Galván. Va Galeano entre dos, corta bien y la recupera Defensores con Navarro.
Roland Molina y hay lateral para Guaraní. Sí, exacto. Guaraní que recupera otra vez después de varios minutos la pelota. Mucha gente prendida al streaming. Sí. Mucha gente prendida a Radio Provincia en la 101.5. Saludos para el colega Carlos Núñez Mercado de Mar del Plata, de vacaciones. ¡Qué lindo! Sí. Él escuchándonos vía web y obviamente también a Javier Infra. Un saludo grande, también está prendido a la radio. Pelotazo de Flores, la aguanta de pecho Machado por el sector izquierdo. Se viene Guaraní con Machado. ¡Oh! Lo buscaba el número 9. Hablamos de Sánchez, creo que era. Bueno, hay lateral ahora, lo va a hacer Machado. Machado lo juega rápido para Duto. Trabanís al lateral. Nuevo lateral en ataque del sector izquierdo. Para Guaraní, Antonio Franco. Si llegaba Dávalo esa pelota, podría ser más peligrosa en lo que llegaba la pelota, porque la hizo muy bien Navarro cortando rápido el circuito. Qué bien que la hizo Duto, mirá, lo hizo rebotar sobre William Fernández y hay lateral, hay tiro de esquina para Guaraní, Antonio Franco. El primero, ¿no? Para el equipo misionero, vale. Lautaro, es el primer tiro de esquina, ¿no? Así es, el primero para el Guaraní, ya Defensores tuvo uno. La jugaron rápido, la tiene Machado. Machado con el centro al área, al punto penal. Se pasan todos. Y la va rechazando Navarro. No va a llegar Canario. El lateral para Guaraní, Antonio Franco. Se tiene que cuidar de esto, Defensores. Y es claro el reclamo del segundo defensor central. Estoy hablando del Leo Navarro, que le pide más atención, que no pase tan fácil la pelota hacia el área, hasta el círculo, hacia el medio círculo. Porque ya fueron 2 veces la distracción de Vilena hacia el fondo. La pelota que se va jugando en campo de Vilena va rechazando desde el fondo Cristian Tabaqui. La pelota a mitad de cancha, gana de cabeza allí Noguera. La pelota que lucha ahora Nahuel Molina, la rechaza Jonathan Canario buscándolo a Gonzalo Ríos. Va Ríos, gana de cabeza Ríos, la va a bajar de primera. Ahora Carballo, ahí va Gustavo Carballo, la pone para Ríos y me gusta. Va Ríos, lucha Ríos, va Gonzalo, el centro al área. El rebote le queda a Canario, cae. Sí, señor. Tiro libre, falta sobre Canario. Y te digo que casi penal, Estuvo ahí al borde del penal sobre Canario. Qué lindo tiro libre tiene Defensores en 11 minutos 40 de esta primera parte, Ale. Acá hay muchas cuestiones para analizar. Primero Guaraní pide la mano Canario. ¿Sí? Ahí vemos justamente sobre el final la falta. ¿Sí? Tenemos ahí justamente Guaraní rápidamente. Luego de cobrar la falta, el árbitro del encuentro, ¿sí? Termina pidiendo la mano del jugador Canario, que para mí es involuntaria, obviamente. No tuvo ninguna intención de querer tocar la pelota, bueno, pero hay una clara falta sobre el jugador del número 11 del conjunto del equipo de Guaraní. Y ahora se viene qué tiro libre. Sí, qué tiro libre es Nis, Molina y creo que alguien más que no lo estoy observando da la distancia. Sí, Gustavo Carballo, el capitán. Son los 3 que están para ver quién se queda con el balón. Mira, si yo te digo quién va a patear, es Carballo. Sí, ya te digo, te Carballo. anticipo, Y después de ver al 10 como le pegó, estoy hablando de Nis, creo que otra vez le va a pegar al número 10. No, me juego por Carballo. Carballo tiene unas ganas de hacer un gol. Unas ganas de patear el tiro libre, que ya tomó la pelota y se quedó ahí, Sí, es difícil que el capitán venga, te la agarre y le digas que no, Déjamela a mí. Ojo de relator, le pega al gol para mí, Sí. Le tengo una confianza a Carballo, Bien. Nuestro productor acá dice que va Molina. La apuesta Bueno, al 3. ¿y usted quién dice? El 10. Yo voy por Nis, Yo voy por Carballo. Bueno, es una linda posición, te digo. Sí. Al ángulo, colocarla fuerte. ¿Cuáles son su opción? ¿La reacción, Lautaro, de los técnicos en el banco en este tiro libre? La dupla de Guaraní muy enojada en general con, por ahora, el desempeño del árbitro principal, Lucas Gómez. Siente que está un poco inclinando la cancha por el lado de Espíndola, tratando de que usen la cabeza sus jugadores a la hora de ejecutar este tiro libre. Bien, ahí está Nis, Molina y nadie se lo saca a Carballo. Me parece que el relator está en lo cierto, Está el capitán Gustavo Carballo. Es un buen momento para que esto desate una locura aquí. Pita, le pega a Carballo. Flora el rebote. Y la saca otra vez. Y la rechaza ahora Galeano. Le queda la pelota. Y la mete otra vez Defensores en la media luna. Y la va rechazando como puede. Dávalos. Llega antes William Fernández. Pero hay una falta anterior. Hay una falta en el camino, sí, ¿no? Retrocede la jugada y una falta anterior. A quemarropas, Muy bien Flores, que se quedó paradito.
no la pudo agarrar. Ahí otra vez la jugada, mirá. El remate de Carballo no la pudo embalsar y estuvo muy, pero muy cerca. Cuando se encienden las luces del Pedro Biolchi, 0-0 sigue esto en 14 minutos 30 de esta primera parte, 0-0 Defensores y Guaraní Antonio Franco en esta final Litoral Norte, partido de vuelta. La ventaja hasta aquí la tiene Defensores, que le ganó 1-0 allí en Posadas. Le regalan la pelota a Gonzalo Ríos. Ríos que se la vuelve a entregar al equipo de Guaraní. Se viene Machado por el sector izquierdo. Se viene Guaraní ahora. Le pega Machado. El rebote en William Fernández. La recupera Gonzalo Ríos. No la deja ir. Pelotazo adelante. Corta otra vez Duto. La saca William Fernández. La revolea lejos buscándolo a Canario y a Carballo. Va Canario. Va Jonathan. Ganan 3. Lo van arreando y lo gana Duto. La juega atrás ahora para Romero. Noguera. Gana ahora Montenegro. Va a luchar Montenegro. Rechazo al medio. Le queda a Remoti. La juega para Gonzalo Ríos. Rebota y hay lateral para Defensores de Vilela. Ale en ataque sector derecho. Y la gente de Vilela sigue explotando, sigue alentando, cantando. Es verdaderamente un momento único para el club Defensores de Puerto Vilela. La verdad que lo está viviendo como único a este partido. Muchachos, bueno, ahora Lucas Gómez se acerca al número 3, Lucas Noguera, el lateral por izquierda de Guaraní Antonio Franco, para pedirle tranquilidad ante el reclamo efusivo por el lateral reciente. Lateral que va a ser Defensores de Vilelas. Ahí está William Fernández. Lateral que va para Gustavo Carballo. La tiene el capitán de Defensores. Gira sobre la marca del número 5 Duto, que lo sigue a todos lados a Carballo. Y hay lateral nuevamente. Del tiro de esquina lo va a hacer William Fernández. Sale. Es que obviamente uno sabe qué es lo que significa Carballo para Vilela. Lo importante que es en el área no dejarlo ni un metro solo y lo va a seguir hasta abajo de la cama prácticamente. Lateral de William Fernández, la aguanta Carballo. Está en el área. Quiso girar y no pudo. El rebote le pega a Gonzalo Ríos. No se va esa pelota. Se juega adentro todavía. La rechaza. Noguera. No quiso salir. Y hay nuevo lateral ahora. ¿Y para quién es? Para Defensores lo va a hacer William Fernández. Sí, señor. Vilela lo sigue teniendo, no digo contra las cuerdas, pero ahí. Lo está teniendo ahí cuando quiere. Obviamente va a tener la chance de poder marcar la diferencia. Pero por ahora, partido que lo domina Vilela, pero no le puede encontrar la vuelta a ese primer gol. Carballo que giraba, va a apurar Gonzalo Ríos. Lo cubre bien Noguera y hay saque de meta para Guaraní Antonio Franco. Lo va a hacer su arquero Eduardo Flores y capitán del equipo franjeado. Va saliendo desde el fondo, tocando cortita. La viene a buscar ahora Cejas. La tiene Cejas al medio ahora para Dávalos. Pivotea bien Dávalos. La juega ahora para que salga desde el fondo Galván. Pelotazo largo, gana de cabeza Cristian Tabaqui. La pelota a mitad de cancha. La aguanta Leonel Nis. La recupera otra vez ahora Romero. Va cortando Nahuel Molina y la recupera Defensor y va con Jonathan Canario por el sector izquierdo. Pasa bien Jonathan, va Canario. La quiso aguantar pero se le va larga. Es para Guaraní, sí, exacto. Termina siendo obviamente lateral para el conjunto guaraní. No la pudo controlar a ese balón el número 11. Jonathan Canario se le terminó yendo por el lateral. Va saliendo desde el fondo Galván otra vez. Para Guaraní Antonio Franco, pelotazo largo. Va cortando Nahuel Molina. La recupera Agustín Vallejo para Guaraní, la baja bien, lo apura ahora Jonathan Canario, va a Montenegro también por esa pelota, la pelota al medio, se pasan todo y le queda a Leonel Nis, está bien Defensores, la tiene Nis, la abre por derecha para Gonzalo Ríos y lo va a encarar, ahí va el gigante Ríos, va Ríos, gana Ríos, se mete al área, el centro de Ríos atrás, está Carballo, le pegó, ¡gol! ¡Gol! Defensores de Vilelas, del verde del Chaco, de Defensores de Vilelas, lo hizo el capitán, lo hizo su ídolo, lo hizo Gustavo Carballo, el 9, el capitán del verde, a los 19 minutos
de la primera parte. Es una fiesta, es un carnaval el Pedro Biolchi. Defensores de Vilela 1. Lo hizo su capitán y su ídolo máximo, Gustavo Carballo. Guaraní Antonio Franco 0 y se viene otra vez. Va Carballo, cae, lo traban. Y sale Guaraní Antonio Franco. Gana Defensores de Vilela 1-0. Y qué buen gol, Y qué buen gol. Ahí vemos el festejo. Mirá, Duto le dio 1 metro para que controle el balón. Gire, le pega el segundo palo Gustavo Carballo. Cuando decíamos no hay que darle 1 metro a Gustavo Carballo, bueno, le dieron la ventaja. No se aprovechó el 9 a los 18 minutos. Marca la apertura del marcador. Un muy buen gol que hizo explotar a Puerto Vilela, Barranquera, Resistencia, Fontana, a Puerto Vilela, a todo el Chaco. Defensores de Vilela le gana 1-0 Guaraní Antonio Franco. Gana Defensores, gana el verde. Esto es una joda, esto es un carnaval, esto es una fiesta maravillosa. Gana Vilelas 1-0 a Guaraní Antonio Franco. Lautaro, contame el banco, ¿cómo se vivió este gol? Muchísimo, pero muchísimo festejo de Joaquín Espíndola, abrazado a sus colaboradores, entendiendo que era lo necesario para este Defensores de Vilelas, no tirarse atrás, ir en busca de un gol que le pueda dar un poco más de tranquilidad e inmediatamente aplaudiendo a su goleador, al número 9, por la jugada individual que se mandó. Defensores gana el verde 1-0 con gol de su capitán, ídolo máximo Gustavo Carvalho. Gana Guaraní Antonio Franco y ahora va Dávalos a buscar esa pelota, pero va rechazando desde el fondo Nahuel Molina, Jonathan Canario, Rodrigo Montenegro, toca y toca Defensores, la tiene Montenegro, falta, y es para tarjetita me parece. A ver, Lautaro nos va a decir si ¿saca la tarjeta amarilla o no? Por ahora no. Igualmente, muchachos, para comentarle y que lo tengan en cuenta, Lucas Gómez no es un árbitro, ya lo pueden ver también por el desarrollo del partido, que ni siquiera sea muy de cobrar faltas. Es de la escuela del siga-siga, mucho menos sacar amarillas. Los lleva así a los partidos, tratando de que no se corte la dinámica del partido. Me imagino la gente que está prendida al stream de el programa Outside, viendo en vivo YouTube. Los hinchas del verde, una fiesta tremenda, donde quieran que estén, en cualquier lugar del país o del mundo, el hincha Defensores de Vilela festejando y acompañándonos. Gracias a todos ellos. Exacto, muchísimas gracias a todos ellos que están prendidos, mirando, escuchando por la 101.5, obviamente por Radio Provincia. Aguantame que se viene Defensor, el rebote, mirá quién estaba ahí. Cristian Tava aquí para pegarle, le queda el rebote, va Carballo otra vez. Ahí está, y Flores que la manda al tiro de esquina, se salvó Guaraní otra vez. Estaba aquí, estaba Carballo. Se salvó y hay tiro de esquina al sector izquierdo para Defensores. El único que no está dormido atrás en el equipo misionero de Flores, Otra vez yendo abajo y tajando muy bien esta oportunidad, evitando que Gustavo Carballo, que ya cerré la mía, pueda entrar en contacto con el balón y pueda conectar y poder marcar el segundo. Se viene el córner. Tiro de esquina, pelota cerrada. La va sacando desde el fondo Romero. Y hay nuevo lateral, pero es para Defensores. Lo va a hacer Nahuel Molina, que va trotando tranquilo, ¿no? Sí, fíjate que el gol no lo relajó a Vilela. El gol a Defensores prácticamente le dio más ánimo y más ganas de ir a buscar. Sí, recordemos que está 1-0 y el global 2-0 a favor de Defensores. Lateral de Molina. La viene a buscar Montenegro. La tiene Rodrigo. Ahí la juega Canario, va Nahuel, me gusta Molina, se mete al área, va Molina, la tira atrás y la va sacando Machado. No entró nadie, no estaba nadie, Machado que la rechazó. Perdón, Claudio, lo decía, no entró nadie, el buen centro de Molina hasta el final. El centro del punto penal, lamentablemente no había nadie. Pudo hacer un nuevo jugada de peligro para el conjunto de Vilelas. Se viene otra vez ahora Guaraní, la juegan adentro, sale Ledesma, fuera. Se salvó Vilelas, salió rápido, Ledesma estuvo atento, Sí, la hizo muy bien, Galeano en esta oportunidad, el buen pase para que entre solo Galeano, le presionó muy bien Leo Ledesma y evitando que justamente el día de fine de buena manera para poner las cosas iguales. Vilelas sigue ganando por 1-0. Está atento Ledesma, Está atento, la verdad que está muy atento, le llegan pocos, pero es así, el arquero siempre tiene que estar atento. Mirá. Se viene Río, me gusta, va Gonzalo, va el gigante Río, la juega atrás. Ahí le queda Nis, pegale. Ahí está. Se salvó. Guaraní Antonio Franco, no lo puede creer Nis. Qué bomba sacó Enzo.
Se salvó Guaraní, Otra vez Guaraní se salva. Muy buena jugada. En esta oportunidad aparece otra vez Gonzalo Ríos con el centro. Ni que en primera instancia no le queda bien, pero el segundo remate termina pasando muy cerca del palo. Me animo a decir, Claudio, está más cerca del segundo que pueda llegar a empatarlo Guaraní, Así es, Ale, pero no hay que distraerse con Guaraní porque Galván está picante, Galeano, perdón, el 10. Sí, hay que no descuidarlo, lo sigue muy cerca, estaba aquí. A Galeano sabe que es importante y un poquito más atrás, y agazapado también Leo Navarro, lo relojea cada tanto para que no se escape el 10. Cejas para Dávalos, ahí va Dávalos, Galeano, corta bien ahora. Navarro, le queda la pelota liberada para Machado, se viene Guaraní, por izquierda va Machado, desborda. Dentro, corta bien William Fernández. El rebote le queda otra vez a Machado. Ahí está Machado. Área. Cubriendo bien ahora Duto y gana ese lateral. Lo va a hacer Machado, sector izquierdo en ataque. Ahí está Machado con el lateral. Pelota al área. De cabeza va rechazando Navarro. Le queda otra vez el centro al área. Y va recuperando Ríos. Remoti. La pifia. Otra vez Ríos. Queda una mano en el medio. La manda al lateral y saque de costado y es para Guaraní. Sí, señor. Guaraní que adelantó un poquito más las líneas. Un Guaraní que obviamente tiene la chance de ir a buscar. Queda mucho. Recién tenemos 25 minutos de este primer tiempo y queda un montón. El resultado por ahora es mínimo en el partido. El global está 2-0 a favor del conjunto del verde. Por ahora lo maneja tranquilo. No se desespera Guaraní. Queda un montón. Y también esto lo sabe Vilelas. Abajo va fuerte William Fernández. A defender esa pelota, hace rápido Machado el lateral. La juega rápido ahora Guaraní, Cejas, entre líneas. Galeano que no puede, se va por la línea de fondo. Y hay tiro de esquina, la tocó, me parece, Fernández. Tiro de esquina al sector izquierdo. Y es para Guaraní, Antonio Franco. Saludamos a la gente LT17. Radio Provincia de Misiones AM620 y FM Top 107.3. Saludos al equipo deportivo de Mundo del Deporte. A la gente, ahí los colegas, Oscar Palacios, Ángel Miño, Gustavo Ríos, José Benítez y Ana de los Santos. Se viene el tiro de esquina para Guaraní, pelota que va a caer en el área de Ledesma. Se pasan todos. Le queda Machado, le pega de cachetada con los puños Ledesma. Le queda Canario, contra es de defensores, engancha Jonathan. La juega ahora para Carballo de primera para Gonzalo. Y va al gigante otra vez. Ahí va Gonzalo Ríos, el centro. Se metía Canario, pero cortó en el camino Duto y le queda Flores. Sale desde el fondo, sale mal y apurado. Le queda Anís, la tiene Leonel. Otro centro para Carballo, está habilitado. Ahí va, se apuró. Pensó que estaba adelantado Carballo, se apuró, estaba solo frente a Flores, se salvó Guaraní. Sí, señor. Cuando Guaraní creo que estaba adelantado, y también Gustavo Carballo no estaba, no, porque Línea levantó, le había marcado quién estaba habilitando, el número 4 del otro lado. Sí, Vallejos. Sí, exacto, Vallejo, y no le pega bien. Como que le había terminado la jugada ahí, una buena chance que pierde obviamente el conjunto de Vilelas. Ay, la pifia de Fernández casi se la mete a Ledesma, Se salvó en esta Vilela, siguen defensores 1-0. Sí, señor. Estas cosas hay que cuidarse. No hay que, más allá de que ganes 1-0, el global es 2-0 a Guaraní, Antonio Franco, no hay que regalarle nada. Es un gigante que se puede levantar en cualquier momento. Tiene las armas necesarias para poder darlo vuelta. Por eso mismo, Vilela tiene que estar cada vez más atento, más allá del resultado a favor que tiene. Tiro de esquina para Guaraní, el sector izquierdo. Pelota que va a caer en el área de Ledesma, ya se realiza. Pero le pegó muy mal el jugador de Guaraní. Y hay saque de meta. Desde el fondo saldrá Defensores que le gana 1-0 en 28 minutos de esta primera parte. 1-0 con gol de su capitán Gustavo Carballo. Saludamos a Jorge Gustavo Fernández, periodista digital y deportivo ahí de Futboleros. Le mandamos un saludo ahí a la emisora online Radio Líder. Señor, a todos los colegas que están prendidos a la transmisión, están prendidos a la radio también. Así que un saludo grande para todos ustedes. Lo gana bien Vilela, creo que no hay atenuantes con respecto a eso. La que tuvo Guaraní para poder abrir el marcador o llegar al empate, obviamente lo marcó muy bien Vilelas y pudo evitarlo. Ahora te digo, Flores el mejor para mí por ahora de Guaraní, quien evita que por ahora sea más amplio el resultado en contra de Guaraní. La pelota que se va jugando en campo de Guaraní.
La tiene en el fondo Galván. La pelota al medio para Duto. Duto, Dávalos, Duto. Corta bien Vilelas. Remoti que fue abajo Montenegro. Y la recupera otra vez Guaraní. La pelota que le va quedando ahora en el fondo para que salga Vallejos. Ahí va Vallejos. Mueve en el medio Duto. Cambio de frente para Machado. Aguanta de pecho Machado. Lo va a apurar ahí Nis. Traba Nis. Le queda William Fernández. Sale de cabeza Navarro. La pelota para Duto. La mete de nuevo. Ahí estaba Dávalos. Recupera William Fernández. La vuelve a recuperar el Guaraní. Va Galeano. La juega atrás ahora para que se venga otra vez Guaraní. La pelota abajo. Dura falta. Fue fuerte. Fue fuerte, sí. Y reclama rápidamente la tarjeta amarilla. Hasta acá escuchamos justamente el choque entre los dos. No hay tarjeta, ¿no, Lautaro? Sí, no, hay una repetición fuerte abajo, Nis para cortar. Cortó pelota, cortó jugador, cortó todo y el tiro libre a favor. Ahora el conjunto está, mirá. Y era. No, ahí, el borde, sí. Bueno, yo creo que pudo haber sido amarilla para el conjunto de... Devolución de gentileza me parece que fue sí, al árbitro. Que fueron las primeras claro. obviamente de Guaraní Antonio Franco. Pero bueno, hay ya tiro ha pasado libre. la falta y obviamente Galeano tendrá la posibilidad de poder ver qué hace con esta pelota parada. Está Galeano frente a la pelota, tiro libre para Guaraní. Ahí va a pitar Gómez. Pita Gómez, le pega a Galeano. ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, a los 30 minutos de esta primera parte. Empata Galeano de tiro libre. Nada que hacer para Ledesma, que se arrojó al palo izquierdo. No llegó. La colocó muy bien el 10 de Guaraní. Lo hizo Galeano. Empata Guaraní a los 30 de esta primera parte. Las cosas están iguales. Defensores 1. Guaraní, Antonio Franco 1. Sí, señor. Y lo decíamos. No hay que darle espacio a Guaraní. No hay que darle lugar a Guaraní. La falta de Nis terminó generando ese tiro libre para que después Galeano termine cambiando por gol. Un remate no muy claro, casi a mitad del arco, muy tapado Ledesma. No pudo reaccionar a tiempo el 1. Y Guaraní con este gol de Galeano ponen las cosas 1-1 en el partido de vuelta, 2-1 en el global. Decía, no hay que darle lugar a Guaraní, no hay que darle espacio, porque en cualquier momento se puede sacar una mínima ventaja, y lo terminó haciendo el equipo misionero. Empató Guaraní con un tiro libre, bien ejecutado de Galeano. Están 1-1 en el global, 2-1 gana Defensores, pero no hay que relajarse. La tiene Montenegro, se le va larga y hay lateral para Guaraní. Lo va a hacer el lateral izquierdo Noguera. Sector izquierdo, casi la mitad de la cancha, sí. Señor, ahora se acelera un poco más Guaraní. Ya está 1-1, se metió otra vez en partido. El ritmo lo pone ahora el conjunto misionero. Mira la pelota para Galeano, va Galeano, pero offside, por poquito te digo. La manera que definió es tremenda, te digo. Esa jugada que hizo Cejas la hizo todo el tiempo allí en Posadas Guaraní, de buscarlo, pelotazo largo, cruzado o entre para el 10, para Galeano. Y es un arma muy importante. Ceja, pelotazo largo o pase largo para un Galeano que te corre todo, que va todo a buscar, llegó, pero estaba adelantado el número 10. Sí, estaba adelantado. De igual manera definió como los dioses. Por arriba, un toque suave por arriba de Ledesma. Terminó la pelota dentro del arco, pero estaba adelantado el número 10. Ya juega Nis por derecha. Lo va cerrando Machado y también Noguera. La saca Machado, corta William Fernández. La recupera Defensores. Va William. Ahí va Fernández. Le queda otra vez a él. Va a luchar William Fernández. Me gusta y le queda Canario. Va Carballo. La va a aguantar allí Gustavo Carballo. Va cortando. Ahora el jugador Cejas cae. Hay falta. Sí, señor. Tiro libre para Guaraní. Reclama amarilla todo el cuerpo técnico, el cuerpo técnico de Guaraní. Sí, pero fue esa clásica falta táctica para que no continúe la jugada. Bueno, eso es lo que terminó siendo obviamente el capitán del conjunto del verde. En 34 minutos de este primer tiempo 1-1, Lautaro, ¿cómo se vivió el gol en el banco de Guaraní y en Defensores?
Obviamente festejo por el gol conseguido, pero rápida mesura en la dupla técnica, pidiendo que vayan a buscar la pelota y reanuden el juego lo más rápido posible. Pero por parte de Galeano específicamente, mucho festejo con sus compañeros en el banco de suplentes. No hay amarillas todavía, ¿no, Lautaro? No, todavía no, ni en Vilelas ni en Guaraní. Bien. 34 minutos 20 de esta primera parte. Corta ahora Canario, la juega ahora para Montenegro. Se viene Remoti. Jonathan va, Canario se mete al área. Le agarró del sobrepique. Muy alto, pero está bien, defensores. Señor, la hizo muy bien, recuperando mitad de cancha con Remoti, que pareció poco, porque el equipo estamos abocado en la ofensiva, tuvo muy poca participación, acá cortó muy bien, habilitó luego para que llegue con espacio, tiempo, justamente John Darán Canario, que no pudo meter el centro con precisión. Va saliendo Guaraní desde el fondo, tiene cejas, quiso meter otro pelotazo, le salió mal y le rebota y le queda ahora a Soto. Soto que la mete con un centro al área, va rechazando de cabeza Navarro. La recupera Leonel Nis, la tiene defensor y empieza a correr Gonzalo Ríos. Hace la pausa Nis, la juega al medio para Carballo, rebota larga y le queda otra vez a Guaraní. Va corriendo otra vez Galeano. Va Galeano, va a llegar Galeano. Va a buscar el córner, no, la juega atrás para que la tenga Duto. El remate de Machado. Rebota en Montenegro y hay tiro de esquina al sector izquierdo otra vez y es para Guaraní. Y otra vez se repite la fórmula. Galeano yendo a buscar al fondo todo lo que le tiran. Si le tiran un ladrillo voy a ir a buscarlo igual, te digo, porque va toda Galeano. Tremendo jugador tiene este conjunto de Guaraní, Antonio Franco, que ya puso el empate de tiro libre y quiere otra vez meterse rápidamente otra vez en la serie. Tiro de esquina al sector izquierdo, pelota que va a caer en el área de Ledesma. Está 1-1 defensores y Guaraní. Ahí va el centro al área, adelante, rebote, y la va sacando ahora desde el fondo. Era Montenegro, Nis que cubre, pero se fue esa pelota. Sí, señor. Ahí, saque de meta para defensores. Fuera de juego. Yendo por el fondo. Fuera de juego. Después del gol ha tenido un poquito mala pelota. Me voy con Lautaro al campo de juego. Cobró posición adelantada por parte del jugador de Guaraní, que volvía a tirar el tiro de esquina. Bien, va a salir Ledesma desde el fondo. Ahí está pitando Gómez. Ahí le va a pegar Leandro Ledesma. Pelotazo largo del 1 defensores buscándolo a Canario. La peina en el camino. Era Duto. Con falta, dice, de Canario. Tiro libre para Guaraní. Sí, señor. Tiene mala pelota, quería decir hoy, el conjunto misionero, el franjeado, que después del gol se puso más tono a partido. ¿Sí? Ya no domina tanto defensores de Vilelas, ya no tiene tanto la pelota. ¿Sí? Sin poder todavía dañar como lo tendría que hacer Guaraní, como uno espera de un equipo como es el conjunto misionero. Por ahora, tan solo están empatando 1-1. El global todavía lo sigue favoreciendo al conjunto de defensores de Vilelas. La juega Nis, se mueve Remoti. Va Montenegro, la contra es de Galeano y este es peligroso. Va Galeano, se mete al área, no lo pueden tocar. Tapó Ledesma. ¡Ay, ay, ay! Casi en contra de Tabaqui, que la rechazó. Sí, señor. Tabaqui sobre la línea. Termina sacando. No lo pudo agarrar a Galeano Navarro. Se metió al área, ya no lo quiso tocar más. Galeano trató de definir. Sí, y Cristian Tabaqui terminó sacando sobre la línea. Ahí lateral para defensores. Se toma la cabeza Duto, ¿no, Lautaro? Ahí vemos la respe, mirá. Sobre la línea termina sacando el número 2, Cristian Tabaqui. Otra vez Galeano es el hombre a marcar, el hombre a cuidar. Se del fondo de Vilelas. Termina evitando el número 2 de Vilela la posibilidad de que Guaraní se pueda poner arriba en el resultado, sí, y igualar la serie. Bien. Le decía a Lautaro, no se tomaba la cabeza Duto, ¿no? Sí, obviamente la dupla técnica entiende que su equipo está mejor parado, obviamente dependiendo de este resultado, y desaprovechando esa oportunidad, no lo podían creer, se tomaban la cabeza y miraban hacia el suelo negando con la cabeza. 38 minutos. Va cortando William Fernández. Nis que la pone a correr para Gonzalo Ríos. Está habilitado el gigante y va otra vez. Ahí va Ríos se mete al área, cae. Penal. Penal para defensores. Penal para defensores. ¡Qué momento del verde! Le cometieron penal a Gonzalo Ríos. Hay penal para defensores a los 39 minutos
de esta primera parte. La falta fue sobre Gonzalo Ríos. Le fueron a reclamar todos, ¿no, Ale? Señora, vemos la repetición. El topetazo sobre el jugador Gonzalo Ríos, que venía de pelota dominada en velocidad. Lo termina Romero, llevando sí. puesto Romero. Y el árbitro, que no estaba nada cerca, termina cobrando el penal al conjunto de Velelas. Sí, y vamos a ver quién termina. Lo veo a Nis con la pelota bajo el brazo, Claudio. Ahí está Leonel Nis. Preparado para el penal, sí, Lautaro. Atención con lo de Eduardo Flores, el arquero de Guaraní, porque se va lejos del arco. Hay que ver, tiene una reacción obviamente enojado con el cobro. Finalmente parece que le van a dar solamente una botella de agua y charlar con el entrenador de arqueros, pero el enojo entero de parte de Guaraní por el cobro del árbitro Gómez. Bien, ahí lo vemos volver con la botellita de agua Flores. Y vamos a ver, ahí lo vemos a Nis. Es el encargado del penal. Está Leonel Nis. Gustavo Carballo, otro que también suele ejecutar los penales. Sí. En esta oportunidad, Yo creo que se puso costado. Yo creo le que dio el 10. Carballo le deja porque Nis le dejó el tiro libre, ¿no? Creo que sí, una evolución de gentileza. Claro, claro. Vamos a ver esto. Hay penal para Defensores. Es un buen momento para que se desate el carnaval nuevamente. 40 minutos tenemos de esta primera parte y estamos viviendo una gran final, entre Defensores de Vilela y Guaraní. Antonio Franco. Se charla un poquito en la zona del punto penal, se van alejando. Ahí lo vemos todavía a Noguera, ¿no? Charlándolo a Nis. Sí, señor. Y es un lindo momento para volver a buscar la ventaja, ponerse arriba a este conjunto de Vilela. Tenemos 41 minutos del primer tiempo. Ir al descanso con la mínima ventaja no está nada mal, Claudio. Así es. Hay que hacer bien los deberes. Ahí está, acomodó la pelota. Leonel Nis está frente a Eduardo Flores. Va a pitar Gómez, pitó Gómez, va Nis. Le pegó Flores, el rebote. Flores se queda con la pelota. Le adivinó el palo, el remate de Nis. No lo pueden creer algunos defensores. Lautaro, ¿cómo está el Conejo Espíndola? Imagínate, Claudio, cómo debe estar Conejo Espíndola, enojado por el cobro de Nis, por desaprovechar una oportunidad de lo que venían analizando ustedes, muchachos. Irse en ventaja al descanso con este cobro penal. Bien, algo está pasando, Lautaro, entre Carballo y Cejas, ¿no? Sí, porque... Y con Flores también. Con el arquero Flores, porque Flores se disponía a sacar, había acomodado la pelota y el delantero de Vilelas le pateó la pelota lejos. Entonces ahí empezó el enojo de Flores y, bueno, Carballo obviamente no se quedó callado. Ahí ya aparece igualmente Gómez para tratar de solucionar el dilema. Bien, ahí está la ejecución Sí, de Nis, señor. ¿no? No tan esquinada, hizo que Flores sea más fácil la jugada, no le pegó nada a los 10 de Vilelas. Sí, remate cruzado, hizo que sea un poco más fácil y no tener tanta violencia. Y decíamos, Flores que ha tapado ya varias pelotas, tanto de local como también ahora en este partido de vuelta. Sí, se ha quedado con este penal y le sigue dando vida a Guaraní Antonio Franco. Bueno, no pasó nada, ¿no, Lautaro? No, todavía no. Obviamente ya más calma la situación. Ahora se dispone, sí, Flores a hacer el cobro. Bueno, esto sigue igual, 1-1. Va a salir Flores desde el fondo. Pelotazo largo a campo Defensores. Va ganando en aquel sector Jonathan Canario. Ahí lateral para Guaraní lo va a hacer Agustín Vallejos. Señor, veremos ahora cómo continúa, porque el partido entró en un bastante caldeado luego del penal, hubo un par de discusiones. Veremos cómo va a transcurrir lo que queda este primer tiempo y el segundo, que va a ser para alquilar balcones. Cabezazo de Romero. La pelota que le va quedando a Guaraní Antonio Franco. Pelotazo largo ahora. Lo busca en aquel sector. La recupera ahora otra vez Guaraní con Cejas. Engancha Cejas. Abajo ahí la recupera Defensores y se viene la contra otra vez. Se viene ahora Nahuel Molina. Va Molina, cae Molina, falta. Y ahora sí, ¿no, Lautaro? Ahora sí, la amarilla
para el número 6 de Guaraní, Antonio Franco, Martín Romero, el primer amonestado del partido. Bien, 44 minutos tenemos, Ale. Esto sigue 1-1, pero en el global gana Defensores 2-1. Sí, señor, así es. En esta Romero no puede decir nada. Ya le perdió varias ocasiones. Sí, y el número 6 se termina siendo justamente Martín Romero. Ha molestado la primera tarjeta, como le decía Lautaro. Bien, está caído todavía Nahuel Molina, Lautaro. Sí, entra el médico para atender al lateral de Defensores de Vilelas ante esa falta que, lo dicho, provocó la primera amarilla del partido ya sobre el final del primer tiempo. Bien, 44-30 tenemos, Lautaro, tenemos tiempo. Espera Molina para que nos cuente los relevos que tiene Defensores y Guaraní. Por supuesto, arrancamos con el equipo que oficia de local de la 2 a la 18. Cristian Rojas, Juan Rea, Ramón Maciel, Hugo Larrata Brizuela, Lautaro Larrazábal, Gonzalo Ojeda y Gonzalo Cañete, los suplentes de Espíndola. Por el lado del visitante de la 2 a la 18, Matías Márquez, Nicolás Vallejos, Matías Adami, Joaquín Machado, Santiago Duarte, Lucas Velázquez y Emanuel Báez. Se viene el tiro libre para Defensores. Le pega Leonel Nis, pelota al área. El cabezazo de William. Rebote y la va sacando desde el fondo. Ahora Galván. El rebote y hay lateral para Guaraní, Antonio Franco. Hay que estar atentos cuánto más se van a jugar. Ya estamos los 45 minutos y medio ya. Veremos cuánto más se van a jugar en los carretes del primer tiempo. Sí, hay que seguirlo. Al árbitro Lucas Gómez. Va saliendo desde el fondo Galván. Corta Nahuel Molina. Al medio viene ahora para Canario de primera. La quiso jugar Carballo para Canario. Se va al lateral. Saque de costado, sector derecho y va a salir desde el fondo Guaraní. Guaraní que debe meterse al partido. Un Guaraní que necesita ir a buscar el resultado. Ya no queda nada para este primer tiempo, pues ya está por cerrarse. Pero en el segundo tiempo se hizo medianamente bien las cosas. En el primer tiempo tendrá que hacerlo mucho mejor en el segundo. Y lo más importante, no descuidar atrás, porque Vilela de contra la puede pasar muy mal Guaraní. Va a salir desde el fondo Guaraní. Tenemos un minuto ya de adición. Vamos, 46 minutos. ¿No marcó nada Lautaro? Por ahora nada, marcó Lucas Gómez. Va a salir desde el fondo Guaraní con Galván. La pelota al medio ahora para Cejas. Va haciendo un rodeo y saliendo por derecha. Ahí va Cejas. Buscaba Vallejos. La mete al medio, pica mal y la saca Navarro. Pelota a mitad de cancha. La vuelve a meter otra vez Galván. Le queda la pelota. Dura falta, Dura falta. ¿También o no? Vamos a ver. Lautaro. Sí, es amarilla finalmente para el jugador de Guaraní, Antonio Franco. Estamos hablando del otro central, del número 2, Alejandro Galván. Amonestada la dupla central del equipo misionero. Dura falta sobre Jonathan Canario, que se está recuperando ya, y hay tiro libre para Defensores que va a salir desde el fondo, Ale. Sí, señor. Segunda cartulina amarilla para el conjunto de Guaraní, Antonio Franco, que en los últimos 10 minutos recibió 2 cartulinas amarillas, justamente. Chapita Gómez. Se realiza el tiro libre, pelotazo largo, buscándolo a Canario. De cabeza va rechazando desde el fondo. Ahora Vallejos la recupera Defensores. Se va por la línea del lateral, saque de costado para Guaraní. Lo va a hacer Vallejos. Sí, señor. Ya está como casi muerto. Ya de a poco, este primer tiempo. Ya no hay tantas llegadas a los arcos. Ya no hay tanto jugadas de peligro. Después del penal prácticamente el partido cayó en una meseta, lamentablemente, porque tuvo un muy buen ritmo, con Vilelas arrancando, ganando con el gol de Carballo, después el gol de Galeano, que terminó empatando las acciones, y varias ocasiones que tuvieron los dos para poder otra vez estar arriba en el resultado. Va cortando Molina, se viene Canario, va Jonathan, lo van a tumbar otra vez, sí señor, falta. Y otra vez me parece... Otra tarjetita, ¿no, Lautaro? Sí, pero es más por protestar que por la falta se me hace, Porque la rápido cuando después habló el jugador, reclamó el jugador y terminó mostrando la tarjeta amarilla para el jugador de Guaraní, Antonio Franco. Sí, muchachos, el número 4, Agustín Vallejos, es el amonestado en este momento. Bien, otro amonestado más en Guaraní. Tiro libre para Defensores. Está Nahuel Molina para el tiro libre y Leonel Nis. Pita
Gómez le pega a Nahuel Molina, lo busca Ríos que lo va a meter adentro en el área, pero le pegó en la espalda, en el hombro, y se va por la línea de fondo, saque de meta. Yo creo que Flores va a sacar y se va a terminar la primera parte. Tenemos 49. Sí, señor, uno cree que sí. Veremos qué dice el árbitro Lucas Gómez. Y por ahora la lleva tranquilo, te digo, no tiene muchas ganas para ese terminar el primer tiempo. Noguera, cuando el árbitro santafesino de Chañar Ladeado, hablamos de Lucas Gómez, pita al final de los primeros 45 minutos, aquí en el Pedro Biolchi, en la cancha de Don Orione, en la ciudad portuaria de Barranqueras. Están empatando, igualando 1-1 Defensores de Vilela y Guaraní Antonio Franco. Empatan 1-1. Se terminaron los primeros 45 minutos. Sí, señor, sacaba la primera etapa. Aplaudido los jugadores de Vilela. Más allá de la igualdad, más allá, hizo un buen primer tiempo. Tuvo la chance del penal, o se le pudo dar sobre el final este primer tiempo. Pero fue un lindo partido que entregó Guaraní y Defensores. Y metiendo ya un poquito el resumen de lo que fue este primer tiempo y de los comentarios. Muy enojado se va la gente de Guaraní con el árbitro del encuentro a luchar. Lo vemos allá reclamando a la cuaterna arbitral. Flores también muy enojado. El arquero cada vez también alienta a su compañero. Sí, está 1-1 estos primeros 45 minutos. La mínima ventaja de Posadas la mantiene acá Defensores de Vilela. Por ahora lo gana. Lo empata, mejor dicho, están empatando 1-1, lo arrancó bien Defensor de Vilela, yendo a buscar, yendo a presionar, yendo a tratar de poder abrir el marcador. Y fue así, tras un buen centro de Gonzalo Ríos, terminó la pelota en Carballo, que habíamos dicho, no hay que darle ni un metro al 9 porque la puede mandar a guardar. Dicho y hecho, terminó marcando lo que fue ese gol, la media vuelta, la definición prácticamente de punta para poner al segundo palo, nada para Flores y ganar así, ganaba así 1-0 y abría el marcador en el conjunto de Defensor de Vilela. Iba a tener más chance con Nis, con Carballo, con el propio Gonzalo Río, pero no le daba la posibilidad de poder aumentar. Era una de las pocas que por ahí tuvo Guaraní, pero es muy preciso a la hora de buscar siempre a su número 10. Estoy hablando de Leonardo Galeano, un hombre muy clave para este cuerpo técnico, muy clave para este Guaraní Antonio Franco, que tuvo un par para poder llegar al empate, no se le dio. Después del tiro libre, nada para hacer. Tras la falta de Leonel Nis, terminó marcando de tiro libre el 1-1. 1-1 que iba a terminar así estos primeros 45 minutos. Guaraní otra vez con Galeano iba a poder aumentar la diferencia, pero estaba adelantado luego de definir de muy buena manera por arriba de Leo Ledesma. Y sobre el final del primer tiempo, Defensores pudo irse al descanso con la victoria. Pero no se le dio esa falta, ese topetazo de Romero sobre Gonzalo Ríos. Lucas Gómez termina cobrando la pena máxima y Leonel Nis termina desperdiciando esa posibilidad de poder aumentar la diferencia antes que termine el primer tiempo. La muy buena respuesta del arquero Eduardo Flores le sigue dando vida a este conjunto de Guaraní, que no está muerto, que va en busca de ese segundo tiempo para poder clasificar a la final y ganar la zona y poder clasificar para poder pelear por el ascenso. Por ahora es 1-1, no está nada definido, quedan 45 minutos y queda lo mejor. El comentario de esta primera parte de Alejandro Celser Ábalos. Lautaro, antes de irnos al descanso, reiterame los amonestados. Los tres amonestados de la tarde-noche de este sábado son de Guaraní Antonio Franco, Alejandro Galván, el número 2, Agustín Vallejos, el número 4 y el número 6, Martín Romero. En Defensores ninguno, ¿no? En Defensores de Vilela por ahora ninguno. Bien, nos tomamos un breve descanso y en un ratito volvemos para los segundos 45 minutos, donde por ahora Defensores de Vilelas y Guaraní Antonio Franco están igualando 1-1 y en el global por ahora se está consagrando campeón Defensores de Vilelas. Muy bien, mientras van al corte, seguramente con publicidad y música, los colegas de Radio Provincia del Chaco, nosotros aquí desde Futboleros vamos a poner música. Mientras tanto pasa el tiempo para retornar nuevamente con el segundo tiempo. No te vayas, no te desconectes, seguimos en vivo, pero vamos a poner música de nuestra producción aquí en Futboleros. Quédate con nosotros. Ya enseguida retornamos para lo que nos dejará el segundo tiempo
entre Deportivo Vilelas 1, Defensores de Vilelas 1, Guaraní Antonio Franco 1. Quédate con nosotros, seguimos en vivo con Futboleros. Es la hora 20, 30 minutos. Backseat bar. Usher's flashlight cuts through the dark. We duck down low, but we don't get far. He taps the glass with a knowing smirk. Says kids these days, but we just work. Backseat bar, shimmy and sway. Ain't no cop gonna ruin our day. Shifting gears, but we never stop. Dancing our own backseat bar. Now listen here, you cool cats. Love's a game and we play it fast. If the fuzz rolls up, just hit the gas. Vroom, there goes the power. Shimmy and sway, ain't no law in Lover's Lane. Tires screech, but we never stop.
origen desde Chaco. Para Defensores, pelota que va a caer en el área, el centro que viene pasado, ahí está, se pasan todos. Y la pelota que la va a buscar ahora Remoti. A Remoti, rebota en el jugador de Guaraní, Antonio Franco, y hay lateral para Defensores, lo va a hacer Nahuel Molina, que va tranquilo, ¿no? Sí, señor, controla los tiempos el conjunto de Defensores Varela, la tenía Remoti, ahora lo hará Molina. Tranquilo por ahora el conjunto de Defensores. Lateral, que lo buscaba Gonzalo Ríos, no va a llegar, se va por la línea de fondo y saque desde el arco para Guaraní, Antonio Franco. Saludamos también a Jorge Gustavo Fernández, periodista digital y deportivo de Futboleros, y para la gente de la radio líder, emisora online. Saludos para la gente ahí de Posadas Misiones, Va saliendo Guaraní, Antonio Franco con Galván, caía Galván, hay falta de Ríos, tiro libre, sale Guaraní desde el fondo. Sí, después de varios minutos va a poder otra vez Guaraní poder salir del fondo, no la rifa sino sale jugando por abajo, tratar de empezar a generar y llegar con pelota dominada. La pelota que la va teniendo en aquel sector Romero, la viene a buscar Cejas, lo buscaba a Dávalos, la pelota le queda otra vez a Machado, el rebote en Dávalos, la pelota que la va buscando Galeano, viene mitad de cancha otra vez para Cejas, abre el juego ahora con Vallejos, la tiene Vallejos. Ahí va Vallejos, abajo, va fuerte ahora, Canario, Vallejos, la pelota que le quedaba a Dávalos, el rebote en Nahuel Molina y hay lateral en ataque sector derecho y es para Guaraní. Está caído un jugador, me parece, Lautaro, allí. Así es, el número 4, Williams Fernández, está tirado por el sector derecho de la defensa de Defensores de Vilelas. Bien, paradas las acciones. En 3 minutos este segundo tiempo, Guaraní, Antonio Franco y Defensores de Vilelas y Guaraní, Antonio Franco 1-1. En el global gana Defensores 2-1. 3 minutos 20. Llevamos ya de esta segunda parte aquí en el Pedro Biolchi, en la cancha de Don Orione. Están igualando 1-1 Defensores y Guaraní, Antonio Franco. Sí, como que todavía no arrancó el segundo tiempo, Todavía como no arrancó, ahí la gente le quiere empezar a dar un poquito de clima. Ahí arrancó, ahora sí la gente, de a poquito también para animar a los jugadores, para levantar a los jugadores. No está nada dicho. Lo decíamos, está como al principio. La mínima ventaja en el global la sigue manteniendo Defensores de Vilelas. Pero Guaraní irá a buscar. Guaraní tiene armas para ir a buscar el partido, para tener las chances de poder de pelear por ese lugar en la final. Y Defensores sabe que la mínima ventaja le da un mínimo aire, pero tiene que ir a buscarlo igual. No dormirse atrás, no descuidarse de Galeano y aprovechar realmente sus armas. Ríos, Carballo, Canario, sí, hombres jugadores, Nick también, hombres jugadores muy interesantes, que todavía tienen mucho por dar en este encuentro. Me parece que hay que ver si continúa William Fernández, Lautaro. Sí, ya lo retiraron del campo de juego para que sea asistido fuera del mismo. Igualmente se retiró por sus propios medios William Fernández, así que en principio va a continuar. Bien, la pelota que se va jugando sobre la línea del tiro de esquina, pero se va por la línea de fondo y saque de meta para Defensores de Vilela. Lo va a hacer Leandro Ledesma. Juega con 10 defensores. Está fuera del campo atendiéndolo a William Fernández. Vamos a ver si vuelve. Vamos a ver si da la orden. Ahí dio la orden Gómez. Ya está con 11, ¿no, Lautaro? Así es, ya se reincorpora William Fernández al 11 de Vilelas. 5 minutos de este segundo tiempo. 1-1. Defensores y Guaraní, Antonio Franco. Sale Ledesma. Pelotazo largo buscándolo a Ríos. Va a Canario, le va a Carballo. Saca de cabeza Galván. La pelota le queda a Duto. Dávalos. Soto. Cambio de frente para Machado. Ahí va abajo y gana William Fernández. Se viene William. La tiene Fernández. Corta ahora en aquel sector Noguera y hay lateral en ataque, sector derecho y es para Defensores, sale. Señor, Defensores que va otra vez, cortó bien William Fernández, cuando parecía que no estaba nada bien, está bien el lateral de Defensores de Vilela. Mirá la guapiada ahí de Gonzalo Ríos. Le queda Canario, está solo, pegale Canario. Se salvó Guaraní. Le agarró mal Canario. Le agarró bien, le dio con alma y vida, se terminó yendo por arriba del terreno cuando otra vez Flores salió a ahogarlo y a presionarlo muy bien. Vemos la respe, el centro después de la recuperación, la mala salida, el desconcierto en el fondo.
y apenas le quedó a Canario, la terminó pegándole con alma y vida, pero se fue por arriba del travesaño. La pelota que está jugando en campo de Defensores. Hay lateral en ataque, sector izquierdo para Guaraní, Antonio Franco. Lo va a hacer Noguera. Finalmente, ahí va Noguera para el lateral. Ahí está Noguera. Se va moviendo Galeano. La pelota que la recupera William Fernández. La saca el rebote. Le queda otra vez a Ceja al centro, al área. De cabeza va rechazando allí Navarro. Va completando ahora y luchando Remoti. La saca Leonel Nis. Va corriendo a mitad de cancha Navarro. Ahí mirá cómo lucha, Ahí va Navarro entre tres. La saca Remoti de cabeza, Carballo. La pelota muy disputada en la mitad de la cancha. La gana el jugador de Guaraní. La pone para Galeano, que no va a llegar. Llega a los pies de Ledesma. Y va a salir el 1 Defensores desde el fondo. Sí, señor. La pelearon en el medio entre Montenegro, los jugadores de Guaraní, que también querían quedarse con esa pelota. El pase filtrado. Estaba adelantado el jugador del conjunto de Guaraní. 7 minutos 30 al segundo tiempo. Va saliendo Leandro Ledesma. Pelotazo largo buscándolo a Carballo. La quiso aguantar. Le queda Nis. Nis para Carballo. Carballo para Leonel. Va Nis. Traba. Va Nis otra vez y la saca Noguera. Pelotazo a mitad de cancha. Cristian Tabaqui. La controla Montenegro. La pone para Leonel Nis. Centro al área. Ha pasado y va corriendo Canario. Va a llegar Jonathan. Sí. No. Finalmente no llegó Canario. El lateral que hace ahora Vallejos. Soto la pone a correr ahora para Galeano. Va al 10. Ahí está Galeano. La tiene el 10. Ahí va Galeano. El centro le pegó muy mal. Y hay saque de meta. Lo va a hacer Ledesma para Defensores. Señor, mensaje que nos llega por acá. Excelente transmisión. Saludo de Charrúa Sanguinetti de la 91.9 FM. Estudio Santa Ritmo Alba Pose. Un saludo grande de Misiones. Un saludo grande para todos ellos. Va a salir Ledesma desde el fondo para Defensores, que iguala 1-1 con Guaraní en 8 minutos del segundo tiempo. En el global gana Defensores 2-1. Va a salir Leandro Ledesma. Sale el 1 de Defensores. Pelotazo largo buscándolo a Ríos. Va el gigante Ríos. La rechazaba Galván de cabeza y completa Molina al lateral. Saque de costado es para Guaraní. Lo va a hacer Vallejos. Sí, señor. Guaraní que debe empezar a tener más la pelota, que debe ir a buscar el arco de enfrente, que debe ser más protagonista de lo poco que fue en los primeros 45 minutos para ir a buscar, obviamente, ese gol que lo mete en la tanda de penales. Noguera. En el medio está Duto. La viene a buscar Galeano. La pelota que recupera Guaraní. Sí. Nunca lo dijimos todavía, pero en caso de igualdad, en el caso de que lo gane por la mínima diferencia el conjunto de Guaraní en este encuentro, hay tiro del punto penal. Así es. Pelotazo largo que va cortando Navarro. Pero había offside. Posición adelantada. Tiro libre para Defensores que va a salir desde el fondo. Sí, Lautaro. Cobró mano, finalmente el árbitro Gómez. Mano del delantero de Guaraní. Bien. Tiro libre para Defensores de Vilela que va a salir desde el fondo. Casi llegando a los 10 minutos de este segundo tiempo. Está 1-1 el encuentro. En el global 2-1 gana Defensores y es una fiesta la tribuna del Pedro Biolchi. Va a salir Leandro Ledesma desde el fondo. Pelotazo largo buscándolo a Ríos. Va el gigante Ríos. La dejan pasar. Dudaron ahí, pero Flores atento. El 1 de Guaraní que sale con un pelotazo largo. Va corriendo Dávalos también. Lo estaban tomando la camiseta Nahuel Molina. Algo para dejar claro nomás. Ahí está Galeano, sí. Hay gente afuera de la cancha, están tirando algunos pirotecnia cerca del área del arquero de Guaraní. Obviamente la parte exterior de la cancha de Don Orione. Va cortando Molina. Pelotazo largo. La baja de primera ahora Galván. La revolea lejos. La peina Duto, le queda Cejas, lo busca ahora Galeano, offside. Tiro libre para Defensores de Vilela que va a salir desde el fondo. ¿Amarilla para el 5, Lautaro? Así es, amarilla para el número 5, Máximo Duto, el cuarto en Guaraní. Bien, 4 amonestados, nada en Defensores, ¿no? Por ahora ninguno en Defensores de Vilelas. Bien, hay tiro libre para Defensores de Vilelas que va a salir desde el fondo. 10 minutos, casi 11 ya. Este segundo tiempo, por ahora no se avecinan cambios, ¿no, Lautaro? Por ahora no, ambos bancos de suplentes con sus jugadores ya calentando, pero no se avisoran cambios en ninguno de los dos. Va saliendo Ledesma, pelotazo largo buscándolo a Canario, no se va esa pelota,
La mete al medio para Ríos, la va rechazando Cejas. Corta bien William Fernández. Va Fernández que se anticipó a todos. El centro de William. Sale Flores. Atrapa esa pelota y sale desde el fondo Guaraní, Ale. ¿Qué pelota la de Fernández? ¿Es la publicidad? ¿Se acuerda? ¿Cómo? Sí. Va a salir desde el fondo. Ahora Romero. Pelotazo largo que va a caer en los pies y en las manos de Leandro Ledesma. Va a salir desde el fondo Defensores. Pelotazo largo buscándolo a Ríos. La peina Carballo. Le va a quedar a Canario y me gusta. Va. Pero antes sale Galván. La peina en el camino ahora y le queda la pelota a Navarro. Va corriendo Nis. Va Leonel. Le queda la pelota otra vez a Nis. La pone primera Carballo. Va Nis de cabeza. Va sacando Galván. Sale ahora desde el fondo Machado. Pelotazo largo. Va cortando Navarro. Pero con falta. Y tiro libre para Guaraní. No cobró nada. No es falta, ¿eh? Siga. Digo, bueno. Pensé que sí. La pelota para Canario. Está habilitado. Se mete Canario. Flores. Se salvó Guaraní. Me queda duda la posición de Canario. Pero qué pase metió Gonzalo Ríos, ¿eh? Muy buen pase. Y no le pudo dar el puntapié ahí para poder marcar otra vez el gol para el conjunto de Defensores de Vilelas. La roba bien Remotti. La juega ahora para Nis. Nis que mete un pase adelante. Va corriendo Canario otra vez. Y Galván que lo va rechazando. La pelota en la mitad de la cancha la gana Soto. Le queda la pelota ahora a Machado. Está caído un jugador. Sí, Fernández. Sí, nuevamente William Fernández, el número 4, que hace un par de minutos ya estaba tirado en el suelo. Por eso miramos hacia el banco de los suplentes. Los llaman a Juan Rea y también los llaman a Maciel. Se van a venir 2 modificaciones en el Defensores de Vilelas. Bien, se vienen Rea y Maciel, Ale. Señor, hombres para contener. Generalmente es 1-2. Con las modificaciones en los encuentros anteriores. A esto también hay que sumarlo a Gonzalo Río, a la Arrasaba, a Gonzalo Cañete o a la Arrazábal también, que son los que habitualmente entran siempre primero en cada vez que hay que las primeras cambios en el conjunto de Espíndola. Sí, también se ven el cambio en Defensores en Guaraní, Lautaro. Así es, el número 16, Santiago Duarte, y el número 18, Emanuel Báez, van a saltar a la cancha en Guaraní Antonio Franco. Bien. Está todavía atendiéndolo a William Fernández. Vamos a ver si puede continuar o no. Ahí está William en el piso, pero se viene el cambio. Claudio, piden el cambio para William Fernández, así que obviamente también van a apurar a Juan Rea, que uno imagina que va a ser el cambio de puesto por puesto. Bien. Están paradas las acciones, llegando casi a los 15 minutos de este segundo tiempo. Están igualando 1-1. Defensores de Vilela y Guaraní Antonio Franco. En el global 2-1 Defensores. Señor, aprovecho y le mando un saludo grande al colega Juan Carlos Veloz. Siempre prendió la transmisión. Nos sigue a todos lados. El colega ahí, al amigo. Un saludo grande por él. Nos pasa algunos resultados por acá. En un rato lo vamos a estar pasando. Un saludo grande para él. La verdad que siempre acompañando en cada transmisión que estamos. Bueno, ¿quiénes se vienen en Vilelas y Guaraní, Lautaro? Por ahora el cambio ya confirmado es el número 13, Juan Rea por el 4, Williams Fernández. También ya se realiza la primera modificación en Guaraní Antonio Franco. Ingresó el número 18, Emanuel Báez, por el número 5 de Guaraní Antonio Franco, Máximo Duto. Está retirándose también por la izquierda, allá en el fondo, el número 15 en Guaraní Antonio Franco, Joaquín Machado, para que ingrese el número 16, Santiago Duarte. En Defensores de Vilelas, repetimos, Juan Rea por Williams Fernández, y se retira Leonel Nis, quien fue el que falló el penal, para que ingrese en su lugar el número 14, Ramón Maciel. Bien, ahí están los cambios, Maciel y Rea en Defensores. Baez. Uno de los cambios de Guaraní y Duarte también, Ahí están los... Sí, señor. 2 cambios por lado. Sí. Pelotazo largo que va cortando Molina, ya se reanuda el juego. 16 minutos de este segundo tiempo, 1-1. Va Montenegro, la recupera, ahora Báez. Va saliendo Soto, va corriendo por aquel sector Galeano. Corta bien Cristian Tabaqui.
Y hay lateral en ataque para Guaraní del sector derecho. Siempre bien parado Tabaqui, ¿eh? No afloja ninguna, no te regala nada. El primer central del conjunto de defensores de Brelela y ex Guaraní Antonio Franco también. La va rechazando Maciel, ahora Remoti y hay tiro. No, lateral finalmente para Guaraní Antonio Franco, sector derecho casi cerca del banderín. Para el equipo de Posada Misión, el franqueado. Lateral al área. La rechazan de cabeza. A las manos de Ledesma. Va a salir desde el fondo defensores con las manos rápido. Ahí va saliendo Juan Rea. La tiene Rea. Pelotazo largo que rebotaba. Y le queda nuevamente el lateral a defensores de Vilelas. 1-1 el partido. 17 minutos de este segundo tiempo. Lateral de Juan Rea. Lo buscaban aquel sector a Maciel. Ahí luchaba también Maciel. No llega y la recupera Guaraní. La tiene en la mitad de la cancha Cejas. Abre el juego ahora con Galván. Galván que lo busca Galeano. Galeano de primera para que se venga en este sector Báez. Ahí va Vallejos. Corta bien. Ahora y la saca Molina al lateral. Saque de costado sector derecho en ataque y es para Guaraní. Sí, señor. Galeano que había aparecido poco en lo que es este segundo tiempo. Creo que la memoria deja nombrar casi 20 minutos. Tenemos 17, mejor dicho, del segundo tiempo. Un hombre muy fundamental en los 45 minutos y tendrá que ser fundamental también en este segundo tiempo para el conjunto de Misiones. La recupera Guaraní con Soto. Le pegó de cachetada, pero débil, a las manos de Leandro Ledesma. Va a salir el 1 de defensores de Vilelas. 18 minutos de este segundo tiempo. Pelotazo largo de Ledesma. Lo busca Ríos. Ahí va Gonzalo. Al gigante Ríos. Va Ríos, luchando con todos. Gana Ríos, cae, falta. Señor. Sí, señor. Falta sobre Ríos, tiro libre. Y qué lindo tiro libre en este momento. Llegando casi a los 19 de este segundo tiempo. Tiro libre para defensores. Siendo las 21 horas, obviamente de este día sábado tendrá un lindo tiro libre. La hizo muy bien. Fue para afuera, quiso pasar entre medio de los dos. Y le termina convirtiendo la falta. ¿Sí? Y me parece que fue otra vez Romero, el número 6, que sigue reclamando. Tiene amarilla, sí, y lo hace muy efusivo el reclamo, sí, el segundo central del conjunto de Villa Sarita. Tiro libre para defensores de Vilelas. Acomoda la pelota Molina, ¿no? El zurdo. Sí, señor, el número 3. Nahuel Molina. Pelota que va a caer en el área de Guaraní. Antonio Franco acomoda la barrera, Flores. Pelota que va a caer en el área de Guaraní. 19 minutos. Pita Gómez, el centro pasado. El rebote. Estaba aquí. Sí. Lo termina rebotando estaba aquí. Y se va, ¿no? Y sí, obviamente. Rápido ahora porque obviamente fue todos los hombres altos arriba. Hay lateral. Hay lateral para Vilela. Mirá vos. Recuperó bien Navarro, ¿no? Que se anticipó. Señor. Y hay lateral, lo va a hacer Molina para defensores. Un poquito más adelante, en la mitad de la cancha, al sector izquierdo. La viene a buscar ahora la pelota. Otra vez Molina. Dura falta sobre Canario. Estaba cerca el árbitro. Escapa bien Molina y me gusta. Va Molina. Enganchó Nahuel. Se mete al área. No lo quieren tocar. Ahí va Molina al centro. Rebote. Y la va sacando como puede Guaraní. Con un pelotazo a mitad de cancha. La tiene Duarte. La recupera ahora Noguera. Se viene otra vez Duarte. Va a encarar Duarte. El rebote. Enrea y hay lateral para Guaraní. Señor, le ha hecho muy bien Molino, un hombre que defiende muy bien y a la hora de atacar también lo hace de muy buena manera. Sí, no pudo darle precisión a ese centro. Esperaban todos agazapados poder conectar para marcar el segundo. Cortó bien Remoti en la mitad de la cancha, pelotazo largo. Va a caer en los pies de Flores, pelotazo largo, rechazo a campo defensores. Gana Navarro, la baja de primera Maciel, la tiene Maciel, se equivoca Maciel. La recupera ahora Duarte y se viene otra vez el franqueado. Ahí va Guaraní. Pelotazo largo. ¿Está habilitado o no? Offside de Galeano. Tiro libre y es para defensores. Sí, se enoja Ledesma obviamente porque lo agarró otra vez mal parada la defensa, pero estaba adelantado el jugador de Guaraní, Antonio Franco. Sí, por eso el enojo del arquero de defensores para que no vuelva a ocurrir. Va a salir desde el fondo Ledesma. 21 minutos de este segundo tiempo, 1-1. Sale Ledesma, pelotazo largo. Gana de cabeza Romero. Mitad de cancha Rea que no puede. Le queda la pelota ahora en aquel sector a Noguera.
Ahí va Noguera al medio. La tiene Guaraní. Pelotazo largo, cambio de frente para Dávalos. Va corriendo Dávalos. Ahí va Dávalos, engancha bien Dávalos, traba. Le queda la pelota otra vez al jugador de Guaraní. Lo va apurando Canario, gana Dávalos desde el piso, recupera Montenegro. La tiene Rodrigo, la juega al medio para Carballo de primera para que corra Canario. Fue larga, buena, y va a apurar Gonzalo Ríos, no se va esa pelota, Lo va a apurar Ríos, le tira el camión encima al acoplado. A Galván, se ríe Ríos, tiro libre para Guaraní. Sí, señor. Le había hecho bien ganar anterior, no le puedo dar presión. Después, cuando quiso presionar, obviamente, Gonzalo Ríos, terminó convirtiendo falta y que pueda salir del fondo del conjunto visitante. La pelota que la tiene Cejas. Pelotazo largo, filtrado, que va cortando bien Rea. Hay falta sobre Rea, tiro libre. Y es para Defensores, Lautaro. Comentar nada más que, bueno, Ale recién marcaba la pirotecnia que estaba cayendo del lado del arco del arquero de Guaraní, Antonio Franco. Bueno, ya hay efectivos policiales sobre la calle que está detrás del arquero posadeño, así que ya está controlada esa situación. Va saliendo Leandro Ledesma, pelotazo largo buscándolo a Canario, de cabeza la mete atrás, va Carballo, lo va a apurar, mirá, casi se duerme Flores. Y va saliendo el 1 de Guaraní, pelotazo largo, ahora esto es ida y vuelta, No hay respiro, la va aguantando en aquel sector, pero Galeano. Sin muchas chances claras, Claudio, son muchos pelotazos, saltear la línea del medio y de ir a buscar obviamente cada pelotazo que pueda meter uno u otro jugador de ambos equipos, pero no es tan claro como el primer tiempo, que ahí sí tuvo un partido por momento, gran parte de los pasajes del primer tiempo con muchos ida y vuelta. La pelota que se va jugando en campo Defensores, la va recuperando Guaraní, la pelota que la tiene ahora Noguera, lo van a apurar, atrás juega para Flores, lo van a apurar a Flores, era Río el que apuraba, ahí va también Remoti. Apura Defensores, la gente que empieza a alentar. Le queda la pelota. Ahora Galeano, lo va a encarar el 10. A Molina, la adelanta, le cubre bien Molina. Sale Ledesma, lo cerraron 3. A Galeano. Y va a salir Defensores desde el fondo. Muy buena la manera de pivotear, sí, para que pueda Ledesma poder llegar con claridad y quedarse con ese balón. Se viene un nuevo cambio en Defensores Villela y también en Guaraní. Así es, Ale, mientras vemos que Ledesma se desploma en el suelo, uno cree también para realizar la modificación. El número 16 se prepara en Defensores de Vilelas, Lautaro Larrazábal, mientras que ve por el lado de Guaraní, Antonio Franco ya está preparado para ingresar el número 17, Lucas Velázquez. Bien, la gente de Vilelas que empieza a agitar las banderas, alentar al verde en 24 minutos de este segundo tiempo, 1-1 en el global. Defensores le gana 2-1 a Guaraní. Se ven en los cambios, Lautaro. Así es, en Guaraní Antonio Franco ya se está retirando, a pesar de que todavía no terminó de autorizar la modificación. Ya se fue al banco de los suplentes el número 8 de Guaraní Antonio Franco, Lautaro Soto, para el ingreso de Lucas Velázquez, que por supuesto, como no lo autorizaron, todavía no ingresa al campo de juego, pero ya confirmado la salida del número 8, Soto, en Guaraní Antonio Franco. Bien, ahí está Velázquez, entonces se retiró Soto, y vamos a ver quién se retira en Defensores, ¿no? Así Exacto, es. Va a entrar obviamente Lautaro Larrazábal. Veremos quién, alguno de los tres. Para mí es Carballo el que va a dejar el campo de juego. Sí. Y se ven abajo el estadio, te digo. Sí, Lautaro. Sí, ahí Carballo le dejó la cinta de capitán a Gonzalo Ríos. Se viene hacia la parte de los bancos para la ovación del público. Gustavo Carballo, el autor del gol de Defensores de Vilelas en este partido, se retira entre una lluvia de aplausos para el ingreso del número 16, Lautaro Larrazábal, que también se va ubicando en la zona delantera del equipo de Vilelas. Se retiró el ídolo máximo Defensores de Vilelas, Exacto. Hablamos de Gustavo Carballo, su capitán. Ingresó Lautaro.
corte en la señal de origen de radio, esperando que se restablezca para continuar con la transmisión. Ahí estamos. Biolchi, están igualando 1-1. En el global 2-1, Defensores le gana a Guaraní. La pelota que le va quedando al equipo franjeado. Va saliendo por derecha ahora con Galván. La tiene Galván, lo apura Larrazábal. La pelota que viene para Vallejos, traba bien y gana. Allí en aquel sector canario. A luchando Montenegro. La recupera Rodrigo. El rebote. Y hay lateral a Defensores. El trabajo de Rodrigo Montenegro no es el que te arma la jugada, sino que ahora está en esa posición de poder recuperar y abastecer a quienes tienen que armar y de que tienen que dar el juego a este conjunto de Vilela, y lo está haciendo de buena manera. Un trabajo callado, tranquilo, sí, que obviamente lo hace de muy buena manera este número 8 Defensores. Aguantame que se viene Defensores, Canario que la juega el centro, va, le queda la Larrazábal, al otro centro, no, el centro, el centro de Ríos, Larrazábal, estaba Canario solamente para empujarla, mirá. Ríos, Larrazábal, no. Y Canario entrando solo por atrás, increíble. El control de Ríos, el centro no llega a cabeza a Larrazábal y después el Canario no la puede tocar. Es increíble el gol que erró Defensores de Vilelas. Sobre el jugador de Guaraní, tiro libre para Guaraní, Antonio Franco, mientras la gente del verde se pone a alentar y a empujar al equipo que empata 1-1, pero en el global por ahora está pasando a la final por el ascenso Defensores de Vilelas. Hay tiro libre para Guaraní ahora. Tiro libre para Guaraní, Antonio Franco. Defiende todo Defensores. Pita Gómez, el centro pasado. La peina Montenegro, pero hay offside. Tiro libre para Defensores que va a salir desde el fondo. Ale, esto sigue 1-1. Señor, la gente quiere levantar al equipo. La gente quiere que Vilelas Valle marca el segundo, que Defensores se ponga otra vez arriba en el resultado y de a poquito vaya liquidando esto, que no es un trámite, señoras y señores. No es un trámite, es un partido de ajedrez muy estudiado. Vilela no quiere regalar nada y me decís la anterior, y sí, la anterior pasó, puede pasar, y el penal también la pudiste y no pudiste marcar. Y Guaraní tratando de poder aguantar la arremetida de Defensores de Vilelas, pero con sus armas también poder llegar a igualar la serie. La pelota que se va jugando en campo de Guaraní, va saliendo desde el fondo, corta bien remoto y le queda la pelota ahora a Larrazábal, va a Larrazábal, ahí va Lautaro. Ahí va Larrazábal, traba entre dos, le queda la pelota atrás y va recuperando. Ahora Guaraní sale desde el fondo. Ahora con Romero, la tiene a la pelota. En aquel sector Duarte cae, falta. Tiro libre y es para Guaraní, Ale. Había que cortarla porque venía muy bien, con pelota dominada Guaraní cruzando a mitad de cancha. La falta fue prácticamente táctica, como la del primer tiempo, para rearmarse otra vez en el fondo. Mirá. La recupera Rea, ahí va Juan Rea, pelotazo adelante para Larrazábal. Corta bien Guaraní en el fondo con Romero. Otro pelotazo para Larrazábal, que está fresquito. La pelota que la recupera ahora Romero. La rechaza Romero. La va buscando ahora por aquel sector Páez. Llega, pero hay lateral para Guaraní. Ahí está Duarte para el lateral. Lateral que va a ser Guaraní, Antonio Franco. Va corriendo Velázquez. Va cubriendo bien Cristian Tabaqui también. Gana esa pelota y hay nuevo lateral para Guaraní. Ahí lo vemos a Velázquez. No, finalmente ¿para qué es? Es para Defensores, ¿no? Exacto, sí señor. Por eso el enojo y el reclamo delantero del conjunto de Guaraní. Bien, lo va a hacer Juan Rea, el lateral. Ahí está Rea para el lateral. Igual a 1-1 Defensores. Claudio, sí. Entramos en los últimos 15 minutos. Momento clave para el conjunto de Guaraní, para Defensores de Vilela. Últimos 15 minutos. Y acá es el momento de dejar todo de los dos lados.
Pelotazo largo para Jonathan Canario. Empieza a correr Montenegro. La va a aguantar Canario. Gana Canario. Ahí va Jonathan. Ahí va Canario. La juega cortita para Rodrigo Montenegro. La tiene Montenegro. La juega atrás para Remoti. Ahí va Lautaro Remoti. Remoti que abre por derecha ahora. Se viene el verde. Se viene Defensores. El rebote. El centro que no prospera. El lateral para Defensores. Vilela Lautaro. Se va a venir la última modificación en Guaraní, Antonio Franco. Ahora sí, la sorpresa que teníamos en el inicio, ahora finalmente se disipa, porque se viene el goleador, Mauro Gómez, el número 9, ya lo dicho, el goleador de Guaraní, Antonio Franco, en este torneo, va a entrar al campo de juego. Se retira también el número 7, Enzo Cejas, en el Guaraní, Antonio Franco, que ya agotó las modificaciones. Bien, ahí está Gómez, el goleador de Guaraní. Se nota que el número 9, estoy hablando obviamente de Gómez, Marcelo Gómez, no estaba, Marcos Gómez, perdón, no estaba Mauro, no estaba para los 90 minutos. Fíjate, entrando a los 30, pasaditas ya, sí, la dupla técnica lo termina metiendo al campo de juego por la necesidad que tiene Guaraní de ir a buscar el gol para que lo metan en la tanda de penales. Va saliendo Guaraní, Antonio Franco desde el fondo. La lucha Duarte, la pelota que le va a quedar a Jonathan Canario. Canario para Montenegro, se viene Defensor y me gusta, va Montenegro. La pared, se mete Lautaro, la Razabal no va a llegar. Fue larga, fue linda la jugada, pero se le fue larga y sale desde el fondo Guaraní, Ale. Sí, le falta el último puntapié a Defensores para marcar el segundo. No se le está dando, no está preciso a la hora de poder definir la última jugada, en el último momento para tratar de marcar otra vez ese gol que le dé la tranquilidad. Ya faltando poco, menos de 15 para que termine este encuentro. Lateral que la viene a buscar. Aquí Galván la pierde y me gusta. Va Canario que está con la presión alta al centro. Sale Flores. Atrapa esa pelota y sale Guaraní. Señor, mirá la presión de Defensores, ¿no? Exacto, ya 3/4 cancha en campo rival. Es la presión que genera para que no sea con tranquilidad el conjunto de Guaraní. Ahí va Remoti, la peina la Razabal, va Remoti. Ahí está, me gusta. Se viene Defensores, la controla, el centro atrás, le pegó. Muy arriba. Muy arriba. El remate del jugador. Me parece que era Maciel, ¿no? Y ahí saque desde el arco para Guaraní. Exacto. Otra vez Vilela presionando, llegando bien, pero refaltándole en el final. Sí. Una posibilidad para poder nuevamente marcar el segundo, una chance que vuelve a desperdiciar el conjunto de Joaquín el Conejo Espíndola. La presión de Vilelas, ahí va de Defensores, el de Larrazábal, da una mano Remoti, le queda la pelota a Montenegro, Larrazábal, Remoti, abajo, con alma y vida los centrales, pero le queda otra vez a Defensores, ahí va Ríos. Ahora falta Sí. Lautaro Larrazábal. Sí. A ver, no. No. Maciel. Falta. A Maciel, exacto, así es. Sí. Falta, tiro libre para Defensores. La presión de Defensores en 35 minutos de este segundo tiempo. Igualan 1-1 en el global, 2-1 Vilelas. Y es una fiesta aquí en las tribunas. Sí, totalmente. Es una fiesta porque la gente también controla el reloj. Va mirando que cada vez falta menos. Quizás queda 10 minutos. Más localizó el árbitro del encuentro. Pero no genera peligro. El partido se juega en el campo de Guaraní. Y está muy cerca de marcar el segundo. No se le da por propios errores al conjunto de Defensores como esto. Tratar de buscar tan lejos, poder marcar el gol que no se le puede dar cuando mandaste todos tus jugadores a buscar ese centro. 35 minutos del segundo tiempo. Mirá vos cómo salió el central Romero. Casi la pierde con Larrazábal, pero se salvó. Ahora Guaraní y lateral para el equipo franjeado que sale desde el fondo. Discúlpeme, relator, me dormí. Ya lo activo de vuelta, quédese tranquilo. Dale. Se viene Guaraní, Antonio Franco. Ahí va Velázquez, corta bien en aquel sector. El jugador Navarro. Lateral para Guaraní, Antonio Franco del sector izquierdo en ataque. Ahí para Vilela, finalmente lo hace Rea. La pelota en la mitad de la cancha. La recupera. Ahora Maciel, la tiene Maciel. Abre el juego cortita, otra vez Maciel. Lo buscaba Ríos. La pelota rebotada al medio.
Gana Remotti. Lo buscaban a Ríos. Ahí va Remotti otra vez. Sale bien Remotti. La limpia. Y va otra vez Defensores. La tiene la pelota el verde. Va Remotti. Le va al lateral. Saque de costado y es para Guaraní. Sí, señor. Guaraní tratando de frenar un poco la llegada de Defensores de Vilela. Pero no puede pasar mitad de cancha Guaraní. Y Guaraní tiene que ya meterlo en el arco, se le va el tiempo, corren los minutos y Mauro Gómez, que estoy recién, no la tocó todavía. El gran delantero que tiene este conjunto de Guaraní, tampoco apareció más Galeano, jugador fundamental en el primer tiempo que convirtió la igualdad, pero que en el segundo tiempo ni apareció. La va rechazando Galván, pelotazo largo, le queda la pelota ahora a Guaraní. Va Galeano, la tiene Galeano, se le va la pelota, ¿eh? Sí, señor, por la línea de fondo, hay lateral para Defensores de Vilela, era Dávalos, ¿no? Se le escapó la pelota. Señor, y la gente alienta, sabe que no se le puede escapar el partido a Defensores. Estamos ya en 37 minutos del segundo tiempo. Vilela que no lo puede marcar ese segundo gol, no quiero decir liquidarlo, pero marcar el segundo gol que le dé un poquito más de tranquilidad. Y la ventaja de goles te da, ¿sí?, para jugar el resto de lo que queda de este segundo tiempo. Bien, la pelota en poder del verde. Le va a pegar Nahuel Molina al tiro libre en la mitad de la cancha al sector izquierdo. Lo vemos al Conejo Espíndola dando indicaciones. Le pega Nahuel Molina, lo busca Larrazábal. Se pasan todos, saca Galván. Duarte corta bien ahora y le queda a Báez. Va corriendo por aquel sector y la tiene Noguera. Pelotazo largo para Gómez. Se pasan todo y Cristian Tabaqui que rechaza de cabeza. Va luchando a la mitad de la cancha Maciel. Jonathan Canario. Se anticipa Dávalos. Canario. Larrazábal cae. Retrotrae la jugada. Falta. Tiro libre para Defensores y tarjeta amarilla para quién, Lautaro. Para el número 4 de Guaraní, Antonio Franco, que ya está amonestado, Vallejos. Agustín Vallejos, así que se va a dar cuenta Gómez, expulsado el número 4 de Guaraní por doble amarilla, Agustín Vallejos. Vos sabés que para mí el árbitro no se dio cuenta que estaba molestado. Tuvo que venir Nahuel Molina a decirle, pará, el cuadro tiene amarilla, Chequeó, sacó rápido la roja y se terminó yendo a la ducha más tiempo más temprano que el resto. Llegando a los 39, expulsado el número 4, Agustín Vallejo, se queda con 10 Guaraní. Bueno, ahora hay que esperar que abran la puerta del túnel para que se retire, ¿no? Sí, señor. No se puede quedar en el banco de suplente, obviamente. Y no se va a ir, Agustín Vallejo está plantado al lado del banco. Van a sacar directamente por el túnel. Claro. Están pidiendo que abran para que el jugador se pueda retirar a la zona de vestuarios. Bien, ahí lo abrieron, ¿no? A la puerta del túnel se tiene que retirar a Agustín Vallejo, ahí se retira. Bien, todos los silbidos, ¿no? Sí, ya se retiró Agustín Vallejo, Claudio, obviamente acompañado por uno de los colaboradores de la dupla de Guaraní. Bien. Tiro libre que ya realiza Nahuel Molina. Lo buscaba Larrazábal. La pelota que rebota. La va a buscar Rea. Rea que la mete adelante otra vez. No va a llegar Maciel. Y hay lateral para Guaraní. Sector izquierdo que va a salir desde el fondo rápido con Noguera. Duarte, Noguera. El rebote va Romero. Le queda otra vez a Defensores. Larrazábal acá. Falta sobre Defensores. Tiro libre para el... Y vienen otros cambios, ¿no, Lautaro? Así es, va a agotar variantes también Defensores de Vilelas. Se viene con el número 15, la Rata Brizuela para Defensores de Vilelas. Y también se viene el número 17, Gonzalo Ojeda. Uno imagina para refrescar la delantera del equipo de Espíndola. 40 minutos, seguramente después del tiro libre. Bien, ¿quién le va a pegar al tiro libre? Maciel. Bien, ahí está Ramón Maciel para el tiro libre. Pelota que va a caer en el área de Guaraní. Ahí va Maciel, el centro al área. Larrazábal el rebote. No llegaba Ríos ni Rea. La roba bien Nahuel Molina, pero la contra es de Guaraní. Pelotazo largo para Gómez. Gana de cabeza bien Navarro a las manos de Ledesma. Y va a salir desde el fondo el verde. Los aplausos para Navarro. Totalmente para Navarro porque
simplificó todo con un pequeño toque hacia Ledesma con la cabeza y evitó porque venían 3 jugadores de Guaraní para encontrar el rebote, ahí hay falta, pero sí, señor. Tiro libre para Defensores, la falta sobre Larrazábal. Y hay tarjeta roja, ¿no? A ver. Sí, muchachos, a Martín Romero es la amarilla, que estaba también amonestado. Así que lo vemos a Lucas Gómez, porque si la amarilla fue para el 6, se tiene que ir expulsado el central de Guaraní. Bien, vamos a esperar. Si es para Romero la amarilla, se tiene que ir. Me parece que sí, ¿no? A ver. Estaba molestado el número 6, exacto. Tiene una duda, Si el fue Gómez. Romero, vamos a ver si podemos ver la repe. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí está charlando. Me parece que no. A ver. Si el cambio viene rápido, antes de él lo patea a Brizuela, te digo, ¿eh? Porque es el que va a ingresar al campo de juego. Cuando se va Canario, y ya me metió en terreno del campo de juego, perdón. Así es, Ale, se viene el número 15, Hugo Brizuela, y también el número 17, Gonzalo Ojeda. Se retiran por al lado del arco los dos delanteros que restaban en salir en este partido, tanto Gonzalo Ríos como Jonathan Canario. Uno imagina que el tiro libre se hará cargo la Rata Brizuela, quien ya acomoda la pelota. Sí, ya acomodó la pelota, tomó el mando, le va a pegar Hugo la Rata Brizuela, ese tiro libre. Es el perfil para él, ¿no? Totalmente. Te digo que es el mejor lugar para un Brizuela que le pega excelente a la pelota, que le pega con mucha exquisitez. Y veremos cómo termina esta bocha. Bien, ¿no pasó nada con la tarjeta? No pasó nada, así que vamos a estar confirmando a quién lo amonestó Lucas Gómez, el árbitro principal. Bien. Me parece que fue a Noguera, ¿no? El lateral izquierdo. Bien, los aplausos para Ríos y Canario, ¿no? De gran señor. partido. Tiro libre. Pita Gómez, le pega a Brizuela. Por arriba del travesaño se salvó Guaraní, Ale. Señor, otra vez se ha salvado a Guaraní. ¿Cuántas vidas le va a perdonar Defensores de Vilelas? Porque Guaraní está a uno de entrar a los penales, a nada más que a un gol. Bien, ¿tarjeta para quién? Hay tarjeta para Brizuela. Para Brizuela, fue muy fuerte Brizuela, obviamente. Se terminó ganando la tarjeta amarilla, la primera en el conjunto de Defensores. Llegando a los 44, se va terminando la historia. Le pega Romero, pelota al área, un quilombo, saca, descabeza Navarro. Simplifica todo, había una mano me parece, pero no, cobra Gómez. La pelota que la va rechazando Nahuel Molina. Y ahora va Larrazábal. Larrazábal. Corta bien ahora Romero. La saca Romero. Galván que la rechaza fuerte y lejos. Va corriendo. Falta. Offside. Sí, señor. Posición adelantada de Báez. Que va a salir desde el fondo. 44-20 y la gente del verde que se empieza a levantar, Ale. Sí, señor. Queda poco también. Sabe que esto va terminando a su fin. Llega la recta final del partido. Vilela sabe que está muy cerquita de jugar esa final. Que todo equipo cuando arranca ya por diciembre, por agosto, septiembre, la pretemporada quiere llegar. Y Vilela lo ha hecho. De un paso a paso, tranquilo. Puede ser que lo termine logrando para poder llegar a esa final tan ansiada por el acceso al Federal A. Llegando a los 45 minutos de este segundo tiempo, hasta los cuánto iremos. Lo vamos a seguir a Gómez. Hasta los cuánto iremos. 1-1. Está Defensores y Guaraní en el global. Gana Defensores 2-1. Lateral para el equipo verde. Lo va a hacer Rea. Va a salir desde el fondo por el sector derecho. La pelota en las manos de Juan Rea para el lateral de Defensores de Vilelas. Hasta los cuánto iremos. Pelota a mitad de cancha. La va rechazando desde el fondo. Montenegro va corriendo por este sector. Ahora Ojeda. Gonzalo Ojeda la juega atrás para Brizuela. Ahí va la Rata Brizuela.
Ahí va Hugo Brizuela, Montenegro, Brizuela, Montenegro, Brizuela. Toca y toca Defensores. Molina, Remoti, Larrazábal. Va Remoti, la recupera y va Montenegro. Gana otra vez y recupera la pelota. Pero con falta. De la jugada Gómez, Señor. tiro libre para Guaraní. Sí, señor. Guaraní te hará salir el fondo. Cuando Vilela quiera, toquetea bien, toquetea bien. Y ya entra en el momento de nerviosismo Guaraní. Sabe que ya no queda prácticamente nada. Ya estamos jugando el primer minuto de los 4 que dio. Y entra el nerviosismo el conjunto de Guaraní de Toyo Franco. Hasta los 49. Le va a pegar Flores. Todo Guaraní se va, a la media luna del área de Ledesma. Le va a pegar Flores. 46-30. Pelotazo de Flores al área. La saca de cabeza Cristian Tabaqui. Al lateral y los aplausos para él. Lateral que va a ser Guaraní. Antonio Franco, el sector derecho en ataque. Lateral para el equipo franjeado. Pelota que va a caer en el área. Lateral largo de cabeza. Rechaza Nahuel Molina. Va saliendo desde el fondo Gonzalo Ojeda. Brizuela. Le cambia el ritmo. Le va a quedar a Larrazábal. No. Ahora sí. Maciel va corriendo Larrazábal y puede ser, Le queda a Larrazábal. Cambia de frente. Se viene Brizuela. Le pegó. Se salvó Guaraní. El remate desde afuera. En carrera de la rata Brizuela se salvó Guaraní, Ale. Sí, y Defensores le sigue perdonando la vida. Ya ahí el pase de Gonzalo Ríos, de Larrazábal, perdón, para que entre, obviamente, Gonzalo. Aguantame que se viene Guaraní, pero no, ahí está el número 10. El enojo de la gente de Guaraní. Sí, Ya no puede creer la gente de Guaraní. Ya no puede creer la gente de Guaraní, pide tranquilidad. Algo ha pasado en la zona baja. Piden tranquilidad. Sí, el Conejo Espíndola también que por ahí se mete, pide tranquilidad. Sí, por ahora le sigue perdonando Vilela, Claudio, y a Guaraní no puedes perdonar nada. Si aspirás a poder jugar a final, a Guaraní no le perdone nada. Guaraní es un equipo grande que te puede liquidar en el segundo cero. Escuchá lo que te digo, segundo cero. Por eso mismo, en la que tenés que guardar. Porque a Guaraní no le podés perdonar. Le sigue dando vida en estos minutos, menos de un minuto que le queda. 48-30, se va a terminar, 30 segundos para el final y va a ser historia. Defensores de Vilelas va a salir campeón de la final Litoral Norte, pero no termina todavía, se viene Guaraní, ahí va Galeano, le queda Galeano, Dávalo, le regala la pelota a Montenegro y se viene Vilelas y va a ser historia y la tiene Brizuela y va entre tres y traba Brizuela y rebota y le queda Montenegro y la tiene Montenegro y va a ser historia Vilelas y se va al lateral y va a ser historia Vilelas. 48-50, se va a terminar, empata 1-1 en el global 2-1, lateral que va a ser Montenegro, va a ser historia Defensores, se termina esto, lateral de Montenegro, la va a aguantar Ojeda, la deja correr, va a sacar Flores y se va a terminar, va a sacar Flores, se termina, Vilelas va a ser historia, Defensores de Vilelas, jugará una final por el ascenso al Federal A. Sale Flores. ¿Pita Gómez o no? ¿Pita Gómez o no? La tiene Dávalos. Al medio. Remoti. Rechaza. Brizuela de cabeza ahora. La viene a buscar Galeano. Gana Remoti otra vez. Le queda Brizuela. Otra vez Remoti. Brizuela. Corre ahora Maciel y es la última, Ahí va Maciel. La tiene Defensores. La tiene Maciel, Maciel atrás, Rea, ahí va Juan, la juega al medio para Montenegro, la tiene Rodrigo, va Montenegro, va Montenegro, va Montenegro, va, Ojeda, al córner para Defensores y no se termina. No se termina y Defensores le sigue perdonando la vida, excelente pase de Montenegro, entraba solo Gonzalo Ojeda y no pudo marcar otra vez muy bien Flores. Recordemos que el ganador de esta llave irá contra Juventud Unida de Gualeguaychú 3, Benur 1. Mañana jugarán en Rafael el partido de vuelta. Pero es increíble cómo le perdona la vida a Vilelas. Es increíble cómo le perdonan a Defensores de Vilelas. Queda nada prácticamente. Termina. La juegan cortita, la tiene Brizuela, la tira y va a salir Flores y se va a terminar, Y
hoy va a ser una fiesta. Va a ser historia de Defensores. Va a ser historia de Defensores y le da una más. Gómez, se frena Gómez, lo sigo a Gómez, pita al final. Campeón, 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 campeón. Campeón Defensores de Vilelas. Defensores de Vilelas. Hace historia. Hace historia. Defensores de Vilelas. Campeón del torneo regional amateur, zona litoral norte. Defensores de Vilelas, el verde, campeón. Sí, señor, se ha quedado con la zona Defensores de Vilela. Cuando vemos que Guaraní Antonio Franco va contra, obviamente, la cuaterna arbitral. Fíjate, ahí ahora ya es el jugador de Guaraní pegándole a la policía. Reaccionó, obviamente, el efectivo policial. El enojo de la gente de Guaraní yendo a reclamar sobre la cuaterna arbitral. Muy enojado, obviamente, Romero, Martín Romero. Sí, está muy enojado. Pide calma. Por el otro sector tenemos a la gente de Vela festejando. Hizo un gran esfuerzo hoy para estar, se ha quedado con la zona y espera ese partido final. ¿Sí? Hoy Puerto Vilelas, Barranqueras, Resistencia, Fontana, Tirol, Margarita Belén, todas las localidades, toda la provincia, Charata, todo está representado en Defensores de Vilela. Después del 2021 con Fontana, ahora está Defensores de Vilela en la final y va por ese ascenso. Otro equipo chaqueño tratando de meterse en la tercera categoría del fútbol nacional. Lo tenemos a Morel en la Primera Nacional, a Sarmiento en el Federal A, y quiere Vilela también estar en esa categoría. El gran esfuerzo de una localidad que hoy deja el fútbol chaqueño muy pero muy alto. Así es, Ale, campeón de la zona litoral norte de este torneo regional amateur 25-26, Defensores de Vilelas que va a jugar la final por un ascenso. Será Juventud Unida de Gualeguaychú, será Benur. Mañana lo sabremos. El próximo fin de semana será la final en cancha neutral. Sí. El domingo, ¿no? Va todo domingo. Próximo exacto. domingo. Exacto. Se habla de San Francisco Córdoba que se juega esta final. Se hablaron muchas finales. Bueno, veremos dónde será el próximo viaje para el conjunto de Vilelas. Sí, señor. Vamos a los sectores bajos. Nos vamos con Lautaro. ¿Podemos ir? Vamos a probar con... A ver, Lautaro. No se escucha nada, dice Lautaro allá. Bien. No nos podemos tener Lautaro. Sí. Cuando nos haga la señal Lautaro, nos vamos con él. Esperamos la señal de Lauta para poder estar con los protagonistas. Sí. Es una fiesta barranquera con la gente de Vilelas. Sí. Se ha teñido todo prácticamente de verde. Sí. Es toda alegría. No ha quedado nadie en Vilelas, gente. Están todos acá. Sí. Obviamente hinchando. Y es lo que yo te decía en la previa. Me gustaría, te decía que Defensores de Vilelas gane la final de la zona y que sueñe con el ascenso al Federal A porque se merecen, este equipo, este plantel, este club, ¿no? Humilde, que trabaja día a día y que hoy lo consagra campeón de este regional amateur, de esta zona litoral norte y que va a buscar ese sueño, ¿no? Ese ascenso al Federal A. Aquí están los jugadores, con su gente, con el barrio, con la familia, con los hinchas de este club humilde, de este club trabajador, incansable, y que hoy tienen su merecido, ¿no? Sí, ser señor. campeones. Sí, señor. Se han quedado con la zona litoral norte. Espera rival ahora. Como decíamos, de Juventud, Unidad de Gualeguaychú, de Benur, van a jugar mañana. Así que por ahora van a estar la posibilidad de ver quién será su rival el próximo domingo. Sí, el próximo domingo. Todo alegría, todo es canto a favor de este equipo que ha hecho un muy buen trabajo. Ha quedado en la historia
y la historia la pueden seguir haciendo esos jugadores con ese cuerpo técnico, con esta dirigencia, que la verdad está haciendo un gran esfuerzo, ¿sí?, para poder tener la posibilidad de poder verlo. Vamos con Lautaro, está en la zona baja. Bien, Lautaro, te escuchamos. Lautaro, vamos con vos. Bien. A ver, vamos a ver. Vamos a tener. Ya lo vamos a tener, Lautaro. Ahora tenemos, Lautaro. a ver. Bien. Mientras los jugadores siguen festejando, ahí está Lautaro ya con el técnico, ¿no? Con Sí. el Conejo Espíndola. Sí. A ver, Lautaro, ¿nos escuchás ahora? Claudio, Estamos con vos, Lautaro. ¿Sí me reciben? Sí, ahora sí. Perfecto, muchachos. Estamos con Joaquín Espíndola, el hombre, me imagino que tiene mucho que ver con este Defensores de Vilelas, campeón de la región Litoral Norte. Bueno, Cone, qué decir, ¿no? Ya creo que palabras sobran. La gente, este recibimiento, creo que explica mucho de por qué Vilelas ha llegado hasta donde ha llegado. Sí, creo que la verdad hicimos un esfuerzo enorme, todos ustedes inclusive saben, el día a día, cómo entrenamos, todo el esfuerzo que hacemos, el esfuerzo económico que hacen de los jugadores, de la dirigencia, todo. Nos ha tocado días difíciles, días fáciles, no ha sido fácil, fuimos de menor a mayor. Nos costó mucho la final, un gran rival, queríamos esto también, así que estamos re felices porque se dio como nosotros queríamos y creo que somos merecedores del triunfo, merecedores de ganar la región, así que bueno, vamos por el pasito más porque nosotros queremos la final y con nuestra arma, con lo que tengamos, vamos a ir a dar batalla. Se lo viene menospreciando muchísimo a este Defensores de Vilelas. Me parece que este es un golpe de autoridad sobre la mesa y sobre todo teniendo en cuenta que solamente queda un partido para el objetivo. Sí, yo creo que eso ganó porque la conocen a los jugadores, saben que tienen jerarquía, todos jugamos bien, hemos ido a jugar siempre de visitantes, hemos ganado todos. Y eso porque tenemos coraje, porque tenemos disciplina, porque trabajamos y si fuese de otra manera no lo hubiésemos logrado. Creo que es meritorio y vamos a seguir por el mismo camino para tratar de dar el pasito que falta, pero bueno, la alegría inmensa, que aproveche, que disfrute de la gente. Así que, bueno, claro, eso, agradecer a toda la gente. Déjame agradecer a mi familia también, por favor, a todos los que me apoyan, a todos mis colegas. Hoy la verdad que se dio un clima muy bueno. Nosotros esto es Chaco, esto es Resistencia, estamos contentos porque estamos representando al pueblo, a la ciudad, a toda la provincia y estamos dejando la vara alta, así que contentos y bueno, y agradecer también la gloria de Dios siempre, así que estamos en camino. Gracias, Cone, y felicitaciones y bueno, suerte para la final. Gracias a ustedes. Gracias. Ahí estaba, muchachos, la final y seguido a ellos, si me dejan, voy a estar con el hombre de la noche, Gustavo Carballo. Bueno, nada, Gusti, hablamos el partido pasado contra Cultural y otra vez estás acá habiendo convertido un gol y qué más importante que en una instancia como esta. Sí, sin duda que un gol que me va a marcar, que dice mucho, pero este creo que está en el podio. Nos dio la clasificación a la gran final, nos dio ser campeón de la región, que no es poca cosa, ante rivales muy duros, ante un guaraní con mucha historia y bueno, lo dejamos por el camino. Estamos muy contentos porque vino mucha gente a alentarnos, vino mucha gente a apoyarnos y no queríamos defraudar. Gracias a Dios pudimos sacar un buen resultado, hicimos valer el 1-0 que sacamos allá en la ida y bueno, hoy gracias a Dios pude convertirnos, empataron, pero bueno, con el empate nosotros pasábamos igual, así que estamos felices. Me imagino que el escenario también nos fue una motivación clara, más allá de que va dedicado para toda esta gente, me imagino que hay alguien especial o gente especial para este rendimiento y sobre todo este gol. Sí, hay mucha gente que está detrás de todo esto no es casualidad, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, como dije siempre, nosotros estamos acá porque nos merecemos, hicimos un gran labor y hay mucha gente detrás, los directivos, gente, amigos, hinchas, familias que están desde el comienzo con nosotros y que sin duda apoyaron y estuvieron con nosotros durante todo este proceso y hoy ver que estén disfrutando nos da mucha alegría. Bueno, gracias Gusti y obviamente suerte para lo que va a ser la final, el partido quizás más importante. Sí, sin duda que sí, así que bueno, muchas gracias y vamos a disfrutar hoy y después prepararemos el partido que sí. Gracias Gusti, felicitaciones. Gracias a todos. Ahí pasaba entonces, muchachos, el técnico y seguido de ello el goleador de la tarde-noche de hoy, Gustavo Carballo.
Bien, ahí está. Escuchábamos la palabra del técnico, del Conejo Espíndola, del goleador, ¿no? Del ídolo de Defensores de Vilelas. Sí, señor. Gustavo Carballo, el capitán. La verdad que hizo un buen laburo. Vilelas en Posadas, Sí. ganándole 1-0 a Guaraní, hizo un partidazo, trabajó excelente ese partido y hoy, como lo decía Gustavo Carballo, pudieron mantener esa ventaja que ganaron allí en Posadas. Sí, exacto. Lo importante es siempre de poder sumar, ¿sí? Sí, dale. Le metemos una nota más, porque todavía estamos por acá a la zona baja, tenemos un reto más en lo que va a ser después del partido, ¿sí? Obviamente tratando de seguir escuchando las voces de los protagonistas. Y ya Lautaro lo tenía ahí también a Leonel Nis. Lautaro, estamos con vos. Estamos con vos, Lautaro. Sí, muchachos, bueno, estamos con Leonel Nis, hombre importante en este Defensores de Vilelas. Bueno, nada, Leo, qué partido, ¿no? Sobre todo por el rival y por el marco en el que jugaron esta final. Sí, por ahí un poco contento por toda la gente que nos vino a ver, nos vino a apoyar y bueno, muy contento por mis compañeros también, que es lo que más merecían esto. Venían quizás quitándole mérito a este Defensores de Vilelas porque es un equipo con poca historia comparado, bueno, a los rivales que han tenido, pero me parece que esto es un golpe sobre la mesa de autoridad de cara a lo que va a ser esa final única. Sí, nosotros siempre con los pies sobre la tierra, siempre humildes nosotros, sabíamos que teníamos un gran equipo, que podíamos llegar lejos y bueno, así fue y contento por eso. Me imagino que también la motivación, gente importante, a pesar de obviamente esta marea verde que ha venido al Pedro Biolchi, hay gente especial que te ha venido a ver, el saludo para ellos. Sí, siempre para mi familia, para mis amigos que son hinchas de chiquitos y bueno, es un orgullo para mí porque somos todos ahí y contentos por llegar a una buena final. Gracias, Leo, y lo mejor para la final. Muchas gracias. Ahí pasaba, muchacho, Leonel Nis, otro hombre importante en el partido de hoy. Bien, te vamos despidiendo, Lautaro, como siempre, buen laburo el tuyo. Felicitaciones, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchachos, obviamente felicitaciones por la gran transmisión que han tenido, ojalá que también en la final. Bien, ahí estaba Lautaro Show con las voces de los protagonistas en los sectores bajos, buen laburo, Lautaro, como siempre, y de todo el equipo de Opsai. Ale, algo más para comentar y ya nos vamos cerrando la transmisión. Sí, señor. Antes que nada, obviamente esperar ahora que será el rival de este Defensor Vilelas. El partido irá el próximo domingo, ¿sí? Sí, el 15 de febrero se jugará en pleno carnaval, para muchos en todo el país, obviamente. Estamos en época de carnavales, se va a ver carnaval en gran parte del país. Y puede ser Gualeguaychú, justamente, sí, el rival del conjunto del equipo de Defensores. Que por ahora lo está ganando. Que por ahora en la serie lo está ganando. Ventaja de 2 goles, 3-1, lo que es la ventaja por ahora. Sí, contra Benur, que obviamente tendrá que luchar en los 90 minutos, poder dar vuelta 2 goles abajo que están en esta serie. Ganó Vilelas, lo hizo de muy buena manera, lo ganó en la serie. Hoy lo empató contra un dignísimo Guaraní, Antonio Franco, pero el resultado y la clasificación fue del conjunto del Verde, que espera rival ya para el próximo domingo. Bien, lo vamos despidiendo, Ale, como siempre. Buen laburo de todo el equipo de Opsai, del equipo de Opsai. Antes de despedirnos, reiteramos que el lunes estamos 22 horas en el streaming. Sí, señor, 22 horas en lo que tiene que ver con nuestro programa, que la gente que lo siga a través de RGB Studios. Estaremos allá a partir de la 22 con toda esta fiesta. Y toda esta gran fiesta que vivimos acá en Barranquera con la gente de Defensores de Vilelas, de Puerto Vilelas, que hoy copó el Pedro Biolchi para vivir esta clasificación. Un saludo grande a Alfredo Acevedo, a Francisco Bural, obviamente a Lautaro Show, a César Fernández, a Enzo Quintana por acá, Alejano, sí, Alejano, también a Ariel Pedro Mesa, a todos los chicos que obviamente están acá laburando, haciendo lo suyo, siendo parte también de para que ustedes puedan hablar en el streaming, en la radio, a Pablo Estable que está obviamente en la radio, sí, a Juan en directo, también los saludamos, le mandamos un abrazo grande para él, sí, y a toda la gente que siempre nos acompaña en las redes sociales, hoy acá en este vivo, en este streaming, pero agradecerles a todos por el acompañamiento. Nos sentimos muy acompañados, gracias a todos ustedes. ¿Y quién te dice que el domingo podamos estar todos juntos otra vez viviendo una gran final y acompañando en otra final, como fue aquel 2021 con Fontana en Santiago del Estero contra Gimnasia Interior de Salta? Nos toca vivir también con Defensores de Vilelas. Por supuesto que sí, también a los colegas de Posada Misiones que tomaron la transmisión, les mandamos un saludo
Muchísimas gracias por la confianza también. Nos despedimos, Alex. Nos vemos. Hasta la próxima, Claudio. Excelente laburo. Saludos para todos y a disfrutar de lo que queda del fin de semana. Que tengan buen resto de sábado, buen fin de semana. Ha ganado el verde, ha ganado Defensores de Vilela, campeón de la zona litoral norte de este torneo regional amateur. Y por supuesto ahora, el próximo domingo, 15 de febrero, jugará una final más para buscar el ascenso al torneo Federal A. Mi nombre es Claudio Lencina, buen resto de sábado para todos. Chau, chau. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en nuestra retransmisión aquí por nuestro canal de Futboleros y también en radiolider.com.ar. Jorge Gustavo Fernández los saluda. Les desea un excelente resto de sábado y feliz domingo para todos. Ha clasificado Vilelas, Defensores de Vilela de Barranqueras Chaco, a la gran final por el ascenso a torneo Federal A. Queda a definirse el partido de vuelta entre Ben-Hur y Juventud Unida de Gualeguaychú, que se juega mañana. Lleva la ventaja de 2 goles a su favor Juventud Unida, así que es candidato para disputar esta gran final por el ascenso con el equipo de la provincia del Chaco. Muchísimas gracias a todos los seguidores del canal, a los que apoyan nuestro trabajo, a los que siempre estuvieron con nosotros en todo momento apoyando y también siendo partícipe en compartir nuestras transmisiones. Dándole like, suscríbanse que es gratis. Nuestros contenidos serán siempre gratis para todos los oyentes y televidentes en la medida que las condiciones de los clubes no nos impidan realizar nuestro trabajo como lo venimos haciendo. Muchísimas gracias a todos.